Muy buenas noches, bona nit. Bona nit porque nos hemos enterado de que buena parte de la resistencia de Tabarnia se reúne, pone la tele bajita para que los vecinos no se enteren y nos ven. Y a ellos les queremos dedicar, a ellos y a su presidente, a ese que se fue a Waterloo a decirle Carlitos, sal, hombre, que negociaremos. A verbo de ella, que es lo más serio que ha pasado, bueno, dejando aparte al instructor Pablo Llarena del Tribunal Supremo, que nos ha dado el día, porque la verdad es que estamos todos, la verdad, bastante contentos, porque la seriedad del instructor del Supremo, ya saben, ha decidido enviar a prisión a Turull, el que ayer era aspirante a la presidencia de la Generalitat, a Josep Rull, a Carme Forcadell, a una que había dejado precisamente el mismo juez, que ahora la manda, la había dejado bajo fianza en libertad provisional, a Raúl Romeva, el de las Relaciones Internacionales de la Generalitat, y a Dolors Bassa. Dolors Bassa, pobrecilla, que ayer la convenció, que no quería, porque esto es perder el sueldo, la convenció la huida, la desaparecida, Marta Rovira, deja el acta y así no perjudicamos, aunque mañana nos manden a la cárcel, la cosa queda en las mismas mayorías que hoy. Ah, sí, 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 claro. Le dijo sí, le dijo también que sí, Carme Forcadell, y esta mañana ya no la han encontrado, ya no estaba, está en Suiza. Bueno, y no las avisó que se iba de Madrid. Vamos a las presentaciones. Empecemos con las presentaciones como mandan los cánones. Don Sergio Bravezo, muy buenas noches, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y barcelonés de Tabarnia. Buena nit, encantado de estar aquí. Bueno, ya sabe usted que es una alegría saber que, como la radio pirenaica, se van a casa, se ponen bajita la tele, y mira, mira lo que han dicho ahora, mira, mira. Bueno. Don Alejo Vidal Cuadras, muy buenas noches, el vicepresidente del Parlamento Europeo y, sobre todo, gran figura de un partido popular que tuvo un auge en Cataluña a finales de los años 80 y que luego le pasaron por la máquina del doctor Guillotin para propiciar un acuerdo de aquel presidente José María Aznar con aquel otro presidente Jordi Pujol. De hecho, fue la primera mitad de los 90. Sí. Primera mitad de los 90. Ya, sí, nos acordamos perfectamente de aquellos duelos dialécticos suyos con Pujol, que era un enemigo político de cierta talla. No, cuando ha venido después lo ha hecho muy bueno, eso también es verdad. Es tan malo lo que hay ahora que uno tiende a sobrevalorar lo que había antes. Lo de ahora son pesos ligeros. Ya. Bueno, don Ricardo Ruiz de la Serna, muy buenas noches, abogado. Buenas noches. Bueno, yo creo que me vas a saludar en catalán, Xavi. No, déjelo. A mí con que me interprete el auto de procesamiento y la decisión de medidas cautelares, por hoy me va a bastar, que ha tenido bastante. Profesor Antonio Alonso Timón, muy buenas noches. Buenas noches. Don Antonio Alonso Timón es profesor de Derecho Administrativo en ICADE y hoy es tan amable, este profesor es tan amable que ha venido con una especie de lazo. Pero no entiendan ustedes que son... únicamente me solidarizaría con Dolors, porque mira que mandarle a la cárcel. El lazo es de respeto por los que están encarcelados y cuando es la modalidad de un solo lazo es de alegría por la entrada en prisión. Esto es en solidaridad con los presos políticos venezolanos, cubanos. Bien. Y en solidaridad con Tabarnia también, con el presidente. Don Julio Leonard, muy buenas noches. Periodista y exdiputado de UPyD. Bonanit, pues muy buenas noches. Y don Iván Vélez, arquitecto, historiador, pensador, filósofo y heterodoxo español. Y buena gente de Cuenca, que es lo más importante. Bonanit, hombre, bonanit. Usted es un... Hemos empezado ya. Usted es un ploramicas. Luego le voy a contar lo que es un ploramicas, pero ahora nos vamos a publicidad. Usted es un provocador. Bien hechas las presentaciones, hoy el programa especial de esta casa, Intereconomía Televisión, es el castigo al golpe. Hoy ha llegado el castigo al golpe. Es verdad que, pues, limitado a las decisiones de un juez, que no de un Estado, que no de un gobierno, de un juez. Un juez que ha estudiado el asunto, tiene un informe sobre la mesa, tremendo, 258 folios, que muchos nos hemos leído y que son vibrantes, de la Guardia Civil. Oiga,
FETEN, ha construido un auto de procesamiento que es una maravilla de la literatura procesal porque lo cuenta con una eficacia tremenda y hace algunas frases que luego les contaré, pero son brutales. Conclusión final, pues que después de un análisis de los riesgos y de las medidas cautelares, ha decidido mandarlos a todos los que no están fugados a la cárcel, todos los que están procesados por un delito de rebelión, que son una panda, ¿eh? En fin, los nuevos, a los que esto les pilla de nuevos, algunos tenían decisión de libertad bajo fianza, pero entran, ya habrán entrado muchos de ellos, Turull, Rull, Forcadell, Romeva y Bassa, y se mantienen, pues ya saben, Junqueras y los otros que estaban, Joaquín Ford, que estaban en la cárcel, los dos Jordis, que están en Soto del Real, los anteriores estaban en Extremera. En fin, todo esto es un batiburrillo de nombres en el que vamos a intentar separar el trigo de la paja. Y el trigo de la buena literatura del juez Llerena nos lo tiene que contar María Matos, que ha estado analizando todo lo que lleva consigo este también prolijo auto de procesamiento. Buenas noches, Así es, María. Javier, buenas noches. Vamos a ver cuáles son los delitos y lo más importante, por qué están procesados cada uno de ellos. Comenzamos por Carles Puigdemont, por Oriol Junqueras y por Joaquín Forn, quizás la cúpula más dura del proceso. Recordamos que estos dos están en prisión y este está huido, Puigdemont. El juez les acusa de rebelión y de malversación, porque dice que siguieron adelante a sabiendas de ese grave riesgo de violencia que se podría producir el 1 de octubre, que conocían también la gravedad de toda la protesta del 21 de septiembre frente a la Consellería de la Economía y que aún así movilizaron a la población y que también los Mossos de Escuadra hicieron que se enfrentasen a las fuerzas del Estado y que se pudiese así realizar ese referéndum ilegal. Vamos a seguir con Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural, imputados por rebelión al haber movilizado también a la población para crear una masa de fuerza que pudiera ser frente a la policía que pretendía impedir el referéndum. Les atribuye toda la responsabilidad también de ese asedio del 21 de septiembre en la Consellería de Economía. La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, fugada, también imputada por rebelión al idear mecanismos de actuación sobre la legislación vigente de soporte parlamentario y coordinación de sectores de la Administración. Todo esto para lograr una plena disponibilidad de esos centros de votación para conseguir el referéndum ilegal. Y vamos con el presidente, pues ahora fallido, con Jordi Turull. Le imputan delitos de rebelión y de malversación también. El magistrado cree que gestionó y que diseñó toda la inserción publicitaria del referéndum, además de coordinar las infraestructuras informáticas para que se pudiese llevar a cabo esa votación del referéndum. Y seguimos. Raúl Romeva es conseller de Exteriores, imputado por rebelión y malversación, por haber favorecido el reconocimiento de la República en el extranjero, y también le hace responsable de esa votación electrónica y de contratar también a observadores internacionales. Vamos ya con Carme Forcadell, el último de nuestros procesados, el más importante, imputada por rebelión. El juez cree que todo empezó cuando ella era presidenta de la ANC y que después, al haber sido presidenta del Parlamento, pues que hizo caso omiso de todas esas prohibiciones que le había dado el Tribunal Constitucional y que por eso permitió la votación. Le acusa también de ir de la mano de la violencia del procés al movilizar la población ese día 21 de septiembre y de poner al Parlamento pues al servicio del referéndum ilegal. Así que estos son los datos. Acabamos con 13 imputados por rebelión, 25 por desobediencia y otros 9 por malversación de caudales públicos. Efectivamente, les hemos resumido, muchas gracias María, les hemos resumido los casos más relevantes, los que pues tienen más morbo detrás, pero luego pues hay otras figuras menos relevantes, como qué sé yo, Dolors Bassa o Toni Comín, el gran amigo en Esquerra de Puigdemont, que en fin, que está huido, en fin, todos estos se los hemos quitado para no liarles. La desobediencia, les tengo que contar que este delito, que es el que más imputados tiene, 25, ahí están pues Ana Gabriel, ahí está pues Mireia Boya, ahí están algunos de los que líderes políticos pues estuvieron de acuerdo en desobedecer al Tribunal Constitucional, al Gobierno de España, que les advirtió y les dijo, oigan, no celebren este referéndum, es ilegal, ustedes lo incumplen, tal. Bueno, esto se castiga muy poquito en España. El delito de desobediencia va de 3 meses a 1 año, y no más. El de malversación, que afecta, como decía María Matos antes, a 9 personas, ese sí que ya es otra historia. Ese es hasta 8 años y casi siempre lleva pareja la inhabilitación, que es el gran plato fuerte que nos queda después del susto de hoy. El susto de hoy, entrar en prisión, pero bueno, yo supongo que en las próximas semanas, después de Semana Santa, conoceremos
qué inhabilitaciones decide el juez instructor de esta causa del Supremo. Don Ricardo, no sé si lo hemos contado suficientemente bien. Yo solamente querría, déjame que añada una cosa, hombre. Porque hemos visto las conductas en el delito de rebelión que se le atribuyen a cada uno. Pero para ver la relevancia que tienen, el juez añade un párrafo en el que dice: la realización de aportaciones parciales, pero relevantes y esenciales en la ejecución del delito, comporta un dominio funcional del hecho. ¿Esto qué significa? Esto significa que basta con que te acrediten una de esas conductas con la suficiente relevancia como para que seas responsable del delito porque dominabas la acción. Claro, porque Con lo cual, de la maquinaria. Claro, es muy importante. con lo cual no es necesario que todos hagan todo. Hasta ahora todos decían, no, yo me limité a una pequeña parcela. Eso es. Bien, lo que dice el juez es, no, este delito es un delito plurifuncional, es decir, no hace falta que todos hagan todo, basta con que uno haga una pequeña parte relevante y funcional y que te lo acrediten para que sea responsable del delito. De tal manera que ahora mismo se va a plantear un problema de estrategias procesales penales. Van a empezar a contradecirse, porque claro, ahora cada uno tiene que justificar que o no hizo nada, o lo que hizo no tenía la relevancia suficiente, porque me lo ordenó otro y yo no era responsable, porque lo que yo hice, por ejemplo, el caso quizá más claro es el de Romeva con el reconocimiento internacional de la pretendida república. Él dirá, yo me limité a hacer relaciones públicas, esto no tiene la relevancia suficiente, y entonces sacaremos el argumento de decir, no, oiga, el reconocimiento internacional era una de las claves para que su proyecto funcionara. Esa era la clave. Y además le sacarán el vídeo, dinero público. Es que es más, le sacarán el vídeo del actual presidente del Parlamento de Cataluña, en el que él decía, si nos reconocen internacionalmente, esto está hecho. Hemos ganado. Hemos ganado. Claro, claro. Bueno, la primera ronda, señores, ¿esto ha sido para ustedes una sorpresa? ¿Sí o no, don Julio Lleonart? Pues la verdad es que creo que no. No sé aquí el resto qué es lo que opinará, lo iremos viendo poco a poco, pero en principio no. Yo creo que si hemos seguido básicamente lo que estaba diciendo Llarena y hemos visto las medidas que estaba tomando, parecía bastante lógico que la decisión final iba a ser esta. Don Iván Vélez. Bueno, padeciendo más que viendo el debate de ayer, pues con esas caras, pues yo creo que los mismos protagonistas, los que van a pernoctar hoy felizmente en las cárceles españolas, en sus cárceles realmente. Felizmente pues, para ellos lo dudo. ¿Eh? Felizmente para ellos. No, para España, vamos, porque esta gente donde mejor está es ahí, ¿no? Pues era muy de prever eso, incluso el que esta mañana hemos visto cómo se despedían, era un tono como de derrota, como de que eran además unos revolucionarios muy cutres, ¿no? Porque son cobardes, ¿no? Y son gente que no admite sus actos y de heroísmo no hay nada, y bueno, siempre en los golpes de Estado y rebeliones pues se exige un poquito de heroicidad. Entonces a mí no me ha sorprendido, aunque tengo que decir que he respirado aliviado cuando he conocido la noticia. ¿Por qué? Pues porque lo que siempre hablamos en estas magníficas tertulias, ¿no? Todos tenemos siempre la sospecha de que hay algo bajo la mesa que se nos oculta. Este es el gran problema que nos enfrentamos. Entonces, bueno, yo confiaba en ello, pero estoy mucho más tranquilo ahora. De duda, ¿no? Estoy más tranquilo ahora, por ejemplo, que a las 6 de la tarde. Ya. Don Sergio Bravezo. Pues decir que la maquinaria de la justicia en España funciona y obviamente hay que estar orgullosos de ver que está funcionando, pero obviamente lo que sí que sabemos es que funciona lenta y muchas veces le cuesta que arranque y muchas veces tiene muchísimos impedimentos, pero sí que podemos decir que en España la justicia funciona. Sí, otros no tanto, pero en fin. Don Antonio Alonso Timón. Bueno, pues para mí no ha sido una sorpresa. Siempre, bueno, no puedes afirmar al 100% ni predecir lo que va a ocurrir, pero claro, después de la fuga de la señora esta mañana, al juez Llarena, si le quedaba alguna duda, se lo han puesto a huevo, valga la expresión vulgar. ¿Por qué? Porque evidentemente en el auto hay evidente riesgo de fuga. O sea, creo que me parece que la actuación de Marta Rovira anoche fue una actuación que puso al pie de los caballos a sus compañeros, aparte de que evidentemente, como ha venido haciendo el juez Llarena, que yo creo que está haciendo una buena instrucción, está dictando unos autos muy bien fundamentados desde el punto de vista jurídico, porque además están muy bien apoyados por los informes de la Guardia Civil. Creo que la consecuencia lógica era una medida cautelar de esta naturaleza, pero decía anteriormente que es la prisión provisional. Esto tiene unas consecuencias jurídicas importantes, porque a partir de ahora estos señores ya pueden inhabilitarles
porque ya hay una prisión provisional y por lo tanto ya están encausados por rebelión. Y decía usted antes, don Javier, que esto no lo ha dictado ni el Gobierno ni el Estado. Sí, lo ha dictado el Estado. Lo ha dictado un juez que pertenece al Estado, al Poder Judicial. Porque en realidad lo que no han previsto estos señores, estos habían tomado la medida al Gobierno y con el Gobierno han pasteleado, del Gobierno se han reído, pero no sabían que detrás había un Estado. Y lo que está funcionando es el Estado. Y al Estado no se le vence fácilmente. Don Alejo Vidal-Quadras, ha sido una sorpresa esto para usted. Bueno, vamos a ver, yo ayer pensaba que era posible, pero tampoco hubiera manifestado una seguridad absoluta. A medida que en los días pasados hemos ido conociendo detalles sobre el informe, los informes que iba acumulando la Guardia Civil, cada vez lo veía más posible, ¿no? Porque las evidencias eran muy contundentes, muy graves. Pero cuando ya no he tenido ninguna duda, es cuando esta mañana he visto que Marta Rovira se había fugado. Entonces he dicho, están perdidos. Porque claro, el juez para decretar prisión provisional sin fianza, prisión provisional sin fianza, porque Forcadell tuvo prisión provisional con fianza, por eso salió, ¿no? Pero para decretar prisión provisional sin fianza, es decir, que van a la cárcel, para hacer eso ha de apreciar, como hemos comentado aquí otras veces, o reiteración del delito, o riesgo de fuga o destrucción de pruebas. Hombre, lo del riesgo de fuga, la señora Rovira, por cierto, la señora Rovira ha actuado de una forma absolutamente rastrera y miserable. Les ha tenido engañados. Esta mañana han llegado allí creyendo que iban a apoyarla y tal. Y la otra ya había cogido las de Villadiego. Mire, vamos a ver, cuando uno está contra un sistema político, en nuestro caso un Estado democrático de derecho, miembro de la Unión Europea, si tú, en fin, estás en esta especie de demencia destructiva de querer sustituir esto por un colectivismo totalitario, que es lo que quiere Podemos o lo que quieren los de la CUP, has de saber que la única forma de hacerlo es lo que dice la CUP, que es la violencia revolucionaria en la calle, porque, como es natural, el golpe, por la vía de la democracia y del respeto a la ley no lo vas a conseguir nunca. Entonces, tienes que jugártela. Es decir, tienes que, dentro de tu profundísimo error conceptual, moral y político, que es estas barbaridades que defienden esta gente, en el terreno personal y de tu coherencia personal, tienes que estar dispuesto a jugártela. Y muchos revolucionarios en la historia han acabado en la cárcel, claro. Pero, ¿qué pasa? Que lo que tenemos en Junts per Catalunya y en Esquerra, y aquí hay unos catalanes que estarán de acuerdo conmigo, son genteta. Gentecilla. Explica lo que es son gentecilla, son mediocres, son cobardicas, son poquita cosa. Entonces, mientras creen que tienen delante a un gobierno débil, claro, Rajoy les pone las cosas fáciles, ¿no? Mientras creen que tienen delante a un gobierno débil, que no les va, entonces chulean y montan referéndums y hablan de la República y todas estas gilipolleces. Pero cuando de repente se encuentran con un Estado, porque aquí gobierno poquito tenemos, tenemos una cosa blandita, pero poquito. Pero hay un Estado que tiene 5 siglos de existencia, por amor de Dios, 5 siglos de existencia. Ese Estado, es decir, esa armazón, ¿cómo la van a derribar estos 4 desgarramantas? O sea, es pues imposible. Como los almorávides llegaron a España, gracias a la traición de don Julián. Querido profesor, te quiero un montón, lo sabes, pero discrepo contigo abiertamente. Y con usted, don Alejo, también. Eso es sano, abierto voy a la discrepancia el es sana. Estado. El Estado
así, asá. Hay una parte del Estado, la de hoy, la del juez. Perdone, el jefe del Estado... Discrepo, eso iba a decir yo ahora mismo. El jefe El Estado del Estado, empezando por su cabeza más visible, que es el jefe del Estado. ¿Me van a dejar explicarlo los o me van a morder? somos nosotros. Bueno, Usted no me van a morder, entonces no quiero ser mordido. Me voy a ir a Suiza con Marta Rovira y con Ana Gabriel. Seguro que les queda alguna habitación libre. usted su alegato. Revolución de la sonrisa. Mire, este es el Estado que consiente que un fugado como Puigdemont siga cobrando 7.500 pavos cada mes. El suyo y el mío. Este es el Estado que no le quitó el pasaporte a Marta Rovira y que se ha marchado hoy, y en Suiza hace falta pasaporte para entrar. El Estado, el suyo y el mío. Este es el Estado donde hay un fiscal general del Estado, que se llama Sánchez Melgar, Julián, que les dice a los fiscales, no, a Ford me lo dejáis, pobrecitos, y por un tema de humanidad, me lo dejáis. Arma un Cristo en la Fiscalía de Padre y Señor mío, interfiere y mete el dedazo hasta la médula en el asunto, y menos mal que está el señor que sí que es parte del Estado. ¿El Supremo? El señor instructor. Porque lo demás del Estado, déjame decirte que está en línea de derribo. ¿Puedo contestar por alusiones? Claro. Bueno, el Estado es muchas cosas. El Estado tiene 3 poderes. El poder ejecutivo, que efectivamente yo estoy de acuerdo que no ha hecho mucho por la labor, más que ponerse de perfil y dejarle la solución del problema a otras partes del Estado. Tenemos un poder legislativo que efectivamente ha hecho poco, porque además en las Cortes no han dado la respuesta, las Cortes Generales no han dado la respuesta oportuna. Sí es verdad que el Senado, que forma parte del Estado, aprobó el artículo 155 de la Constitución, con el que podremos estar de acuerdo o no. Pero fundamentalmente aquí el Poder Judicial, incluido el Fiscal General del Estado, le quiero recordar a usted que el anterior Fiscal General del Estado estableció una línea de actuación de los fiscales que desde mi punto de vista fue bastante correcta, porque la Fiscalía se ha mantenido siempre en la posición de pedir prisión para estos señores. Le quiero recordar que a pesar de lo que dijo el fiscal general del Estado el otro día, el señor Forn, que no parecía que estuviese tan malito en el mes de septiembre, pues se le cogían las risas a puñados cuando estaban aprobando las leyes de desconexión, vean ustedes ahí los vídeos, pues también no le sacaron de la cárcel, sigue en prisión. Un día después, le quiero recordar que la Guardia Civil y la Policía Nacional está trabajando. Le quiero recordar que el jefe del Estado dijo un discurso, por lo tanto el Estado con la primera persona, la magistratura más alta, al mayor nivel, ha salido a defender a la nación. Nada que por lo decir, tanto, lo único, yo creo que... lo único, porque además le quiero recordar que este magistrado instructor fue el que les dijo, nada más llegaban allí a la Forcadell, por ejemplo, les dijo, bueno, tranquilos, que esto no es la Audiencia Nacional. De aquí os podéis marchar con unas fiancetas. Ojo, ¿eh? Sí, aquí memoria tenemos todos. Don Ricardo. No, pero los acaba de meter. Y pues le diré otra cosa. Sobre la vergüenza de que estén cobrando el sueldo, en cuanto ahora los inhabiliten, se acabó el sueldo. No, solo faltaría. Se acabó el sueldo. Es que sea más pronto que tarde. Qué suerte, ¿eh? Qué suerte. Hay que recordar que todavía no están juzgados, ¿eh? Y si hubieran renunciado al acto... Es que dentro del Estado también hay que guardar unas garantías. No, pero la inhabilitación viene antes del juicio oral, ¿eh? Don Ricardo, sí. Déjame que señale dos cosas después del plazo de procesamiento. Déjame que señale dos cosas del auto que yo creo que son interesantes. ¿Vosotros cuándo diríais que empezó este proceso separatista? Podríamos discutirlo. O sea, probablemente si nos preguntan a Iván a mí diríamos en los 70. Antes incluso. O antes incluso. Bien. Bueno, el juez empezó a finales del siglo XIX. Bien, perfecto. No, pero el impulso nacionalismo. actual es en los 60. Bien, el magistrado Llarena le pone una fecha. Y yo creo que es interesante. Al procés. Inicio del proceso para la independencia. Página 1 del auto. Dice, el 19 de diciembre de 2012, Artur Mas Gavarró, entonces candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña y líder del partido Convergència i Unió, firmó con Oriol Junqueras y Vies, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, el acuerdo para la transición nacional y para garantizar la estabilidad del gobierno de Cataluña. Luego podemos discutir detalles, pero como se entre a juzgar el proceso desde el año 2000, como dice el auto, 2012 hasta hoy, este juicio va a ser histórico. Sí. Porque va a haber que juzgar muchas decisiones que desde el punto de vista político van a abrir debates dolorosísimos.
sobre los silencios... Respecto al primer referéndum, por ejemplo. Claro. Es que Por esto digo, ahí va Ricardo. sobre los silencios... Se pidió la aplicación del 155 sobre las complicidades, la pasividad. sobre las Claro, por esto digo que a mí me parece interesante el auto, desde el momento en el que fija una fecha. Judicialmente, eso por no acotar, me parece muy lógico. Eso no se corresponde con que la decisión del magistrado haya sido no imputar delito alguno a Artur Mas, ni a Marta Pascal, lo que quiero ni a decir, Xavier, lo que quiero decir, Xavier, es que, primero, hay más procesos abiertos. Claro. Hay que recordar que hay procesos abiertos en Cataluña, pero me parece interesante que empezamos a tener una fecha a partir de la cual empezamos a construir responsabilidades. Y empezamos a decir, aquí quién hizo qué. Por ejemplo, Artur Mas hasta ahora es una persona cuya responsabilidad, dado que él ya no tenía una posición de gobierno en los incidentes del mes de octubre y septiembre del año pasado, pues parece que había pasado casi desapercibido. Y sin embargo ahora vemos que va a empezar a tener relevancia, insisto, no procesalmente, puede ser. sino históricamente y políticamente. Y aparte de quién hizo qué, quién no hizo qué. ¿Quién no hizo qué? Segunda cuestión que me interesa. Es más importante. Oye, formula con mucha precisión el papel de las que llama entidades soberanistas, Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Oye, esto me parece muy valioso y muy importante. Es decir, da la impresión de que tanto Jordi Sánchez como Cuixart, etcétera, eran personajes que operaban o que actuaban en una especie de nebulosa que no se sabía muy bien. No, ahora se atribuye y se dice, no, aquí hay una actuación de las entidades soberanistas. Y fijaos a dónde lo remonta, con lo que ha sido, Alejo, tú lo has conocido muy bien, con lo que ha sido Òmnium Cultural y la política, por ejemplo, que Òmnium Cultural ha seguido. ¿Sabéis a cuándo lo remonta? Al 30 de marzo de 2015. De nuevo, fíjate, si se entra a valorar lo que han hecho las entidades soberanistas desde marzo de 2015... 3 años. ¿A dónde? 3 años, ¿eh? No son 6 meses de actuaciones. Desde marzo de 2015. Hombre, porque hay unos pagos de fianzas, Bueno, seguimos después de la pausa de publicidad. Ya saben ustedes que el juez ha enviado a prisión sin fianza a Turull, a Rull, a Forcadell, a Romeva, a Bassa y ha confirmado a todos los otros que ya estaban no huidos y, por tanto, o bien en la cárcel de Extremera o bien en la cárcel de Soto del Real. Vamos a una pausita, en apenas unos minutos volvemos con este debate que está hoy a tope, candente. No, simplemente obsesos. Bueno, estamos aquí de vuelta. Novedades. Bueno, pues a mí me parece muy interesante que evaluemos que la sentencia va a llegar en octubre, tal vez en noviembre, y que... No, perdón, el juicio. No. La sentencia llegará en diciembre o en enero, más o menos. Muy rápido lo... Puede ser un muy juicio relevante. largo, ¿eh? Sí, quieren que largo. esto quede organizado con celeridad. Les cuento la nota de prensa del tal Turull, que ha saludado al público diciendo pues, que insta al independentismo político a salir a las calles pacíficamente a defender la dignidad de Cataluña y dice que él va a la cárcel por ser leal a los principios que le han marcado aquellos que le han elegido. O sea, veremos en qué queda todo esto, pero hay que dejar constancia. Si volvemos al auto, que tanto le gusta al abogado Ricardo Ruiz de la Serna, es interesante porque nos fija el documento de partida del desvarío. Sí. También, ¿no? Menciona dos importantes. Una es esa declaración, vamos a repetir el título por si la quieren buscar nuestros espectadores en Internet, del Acuerdo para la Transición Nacional y para garantizar la estabilidad del Gobierno de Cataluña. Y el otro que menciona es el Libro Blanco de 2015, que es donde fijan la hoja de ruta que después van a seguir. Y de hecho en alguna página, si no lo he leído, si no me falla la memoria, lo llama estrategia. Y el acuerdo ese ha sido eficiente, ¿eh? Ha garantizado la estabilidad en Cataluña. Sí. Y la prosperidad económica. La partida es el Libro Blanco. Entonces, a partir de ese momento se producen circunstancias que a los ciudadanos de buena fe les escandalizan. Por ejemplo, pues que uno vaya, le decreten prisión condicionada a una fianza, salga en libertad, esté un mes en su casa, vaya, haga de parlamentario, vote, no sé qué, tal cual, y al cabo de un tiempo le citen a no sé qué, va allí y dicen, pues mire, como ha llegado el informe de la Guardia Civil, pues a lo visto lo cual usted a dormir a la prisión de mujeres de no sé qué sitio. Esto le va a pasar a Carme Forcadell, sin ir más lejos, ¿no? Todo esto pues genera una
Bueno, los españoles somos muy comparativos. Y dicen, oye, ¿y por qué está en la cárcel Junqueras y no está en la cárcel Romeva? ¿Y por qué no está en la cárcel este y está el otro? Y, hombre, hay que entender que cada uno no ha hecho lo mismo. No es lo mismo los Jordi Sánchez, que además entraron antes, esto lo entendemos todos. Ahora, entre miembros de un mismo gobierno, que haya estos distingos y ese tal, se explica, pues en parte por el informe técnico de la Guardia Civil. 258 folios, que algunos nos hemos leído con mucha paciencia y mucho subrayado. Y que, por ejemplo, a este Joaquín Forn, el jefe político de los Mossos, lo pone, vamos, a escurrir. Y a Turull, el que ayer se presentaba para presidente de la Generalitat, pues más de lo mismo, porque dice que gastó y que encubrió el gasto como campañas ciudadanas, lo que eran campañas para alimentar el referéndum independentista. Y que en eso pues gastó todo lo que pedía. Y luego le pedía a Junqueras más y Junqueras se lo daba. Y ese, por cierto, parece que va a ser un dinero del FLA. La Guardia Civil, a todo esto, que se puede seguir casi en las hemerotecas o con la constatación de la imprenta de qué era lo que se imprimía, con qué dinero se pagaba, le añade las conversaciones. Claro, las conversaciones telefónicas son tela. Hay hasta una de Jordi Sánchez dictándole a un tío que trabaja y es un jefazo de la TV3 cómo tienen que enfocar un programa sobre el referéndum. Hay otras en las que la señora Marta Rovira, desde su oficina en Esquerra, fuera de la Generalitat, le dice a los consejeros de la Generalitat y al de la Moleskine, al de la agenda Moleskine, cómo tienen que hacer lo que ella quiere que se haga en clave de la independencia. Y esto, claro, lo que al magistrado, pues esto lo que pesa en su mesa no es el debate del etéreo Turull en el Parlamento catalán, son las pruebas que le lleva la Guardia Civil, mire, y grabaciones, mire, y correos, mire, y gasto, mire, y tal, mire, y cual, y pues fruto de eso, la decisión del magistrado, de que todos los que... Pero claro, hay un principio base que no queda muy sólido. Dice, si el delito es tan grave, si la rebelión la va a pretender el magistrado instructor, que podía haberse rebajado a otro delito, el de secesión y no el de rebelión. Pero si va a máximos y el delito lo considera tan grave, ¿qué hacían algunos, como Marta Rovira, con el pasaporte en el bolsillo? Tiene mucho sentido. O que hacían otras, como Carme Forcadell, en libertad condicional. ¿Cómo lo ven? Iván Vélez. De todos modos, yo por hilar con lo que decía Ricardo y también con lo que se ha dicho aquí hace un rato, a mí se me ocurren dos comentarios, quizá de más amplia escala, ¿no? Lo primero, me adhiero a la idea de que el Estado es muy potente y muy fuerte. ¿Y por qué lo digo? Pues porque esta gente que están encarcelados y los que están fuera, ¿qué estaban intentando hacer? Poner en marcha un Estado independiente llamado Cataluña, una república concretamente. Sí, lo dice el magistrado. Efectivamente, pero es que... Tumbar al Estado. Pero ese Estado tenía ejecutivo, legislativo y judicial, pero también militar, también diplomático. ¿Qué es lo que, ¿dónde están gran parte de los delitos localizados? En el intento de montar unas estructuras diplomáticas, lo cual nos lleva a otro poder que es el diplomático. Es que yo pienso que hay más poderes políticos que los tres clásicos. Gustavo Bueno distinguía 9 desdoblados en 2, que serían 18. Y entonces, bueno, pues estaríamos ante un intento de fundar un Estado que ha sido aportado por el Estado que efectivamente sí tiene fuerza y que es un Estado que no es simplemente una instantánea fotográfica, la acción instantánea de un gobierno. No. Son poderes que además tienen, efectivamente, como se ha dicho aquí, un recorrido histórico importante. Y a esto añadiría otra cosa, también al hilo de lo que ha leído Ricardo. El hecho de que se retrotraigan las acciones a 5 años, a X años atrás, nos pone ante un proceso muy largo que va a tener consecuencias penales, pero entiendo y deseo que de una reconfiguración política. Es decir, esto tiene que abrir un debate político. Esto tiene que abrir, efectivamente, un debate político que va a transformar, o deseo que así sea, la situación. Y entonces todo esto que nosotros nos hacía hasta hace un rato, hasta hace unas horas, perdón, estar inquietos que por qué podría pasar, pues es una oportunidad para que se cambie, para que se aireen las estancias viciadas de la democracia del 78. Mira, del fijaos 75, lo que dice si quiere. sobre esta cuestión de la República. Claro. ¿No? Describe la presunta participación de Raúl Romeva y dice: poder diplomático. Raúl Romeva y Rueda, además de impulsar la creación de las estructuras del Estado, ahí está, y tratar de favorecer el reconocimiento de la República Catalana en el extranjero a través de Diplocat, además de esto,
abordó un proyecto para posibilitar la votación electrónica por Internet de residentes en el extranjero que terminó siendo abandonado, pero asumió en este último periodo temporal que contemplamos la llegada de distintos observadores internacionales que dieran legitimidad al referéndum. Esta cuestión importa porque son algunos de los poderes que caracterizan un Estado. Eso es. Las relaciones exteriores, el mantenimiento de relaciones con otros Estados, la soberanía sobre el territorio que te permite traer o no traer observadores. Es decir, si hay un fondo en el auto que además de las consecuencias jurídicas que tiene procesales, nos debe mover a una reflexión política sobre cómo fue posible que todo esto se consintiera durante años. Insisto, yo creo que el proceso empieza mucho antes de 2015. Creo que es un proceso que comienza remontándonos incluso históricamente en el siglo XIX, pero desde luego en los 70, en los cuales se empieza a dar carta de naturaleza a la idea de que hay que desmontar el aparato provincial y sustituir, que era la verdadera administración cercana al ciudadano, por cierto, y sustituirla por un aparato autonómico que se decidiera. Esto tiene además otro aspecto. La intervención internacional tenía por objetivo situar a la pretendida República Catalana en pie de igualdad con el Estado español, legitimado por los terceros agentes o actores de la comunidad internacional. Un dato, Ricardo. Òmnium Cultural, si no me falla a mí la memoria, se funda en 1961. Sí. Para ir fijando ya cómo la vía cultural desemboca en una estructura parapolítica. Lo que pasa es que en esa época, durante el franquismo, yo me acuerdo muy bien, Òmnium Cultural era una cosa inofensiva, folclórica, minoritaria. Sí, pero Alejo, en el 64 yo te puedo enseñar documentos donde se pide autodeterminación por gente próxima. No estaban por la algarada, sino por la publicación de la enciclopedia catalana. Era otra cosa. Sí, por eso he dicho el recorrido de lo cultural a lo político. Arranca por el nacionalismo cultural y termina con nacionalismo separatista. Siempre. Es un tránsito clásico, vamos. Perdón. Sergio, yo te quería preguntar por la nota de Puigdemont, porque claro, es que un tío huido siga cobrando y siga hablando, ofende a tantos contribuyentes. Desde que habéis ocupado los de Rivera la palabra ciudadanos, hemos tenido que buscar otras palabras refugio. A mí me encanta la de contribuyentes. En Estados Unidos la usan para todo. Sí, taxpayer. La gente es, ahí. Esa me gusta más incluso que la de ciudadanos, porque hay algunos que, en fin, que viven con nosotros, pero que de ciudadanos poco. También es verdad que hay otros que contribuyen lo justo, o menos de lo justo. Dice Puigdemont, el ciudadano este, o el contribuyente este, o lo que sea, el huido. Dice que esto es un síntoma de un Estado antidemocrático que nos está vejando y que, en fin, que no le extraña, en pocas palabras. Y continúa su peregrinaje. No sé si de Finlandia se va al Círculo Polar Ártico. Bueno, ¿qué va a decir? Obviamente, Puigdemont no tiene ningún tipo de salida. No le queda ningún sitio donde ir, no le queda ningún refugio internacional, no le queda ningún tipo de solución para su caso. Y al final yo creo que tendrá que volver en algún momento a España, ya sea por voluntad propia o si no será extraditado por algún país en algún momento que pise algún país que no esté bailándole el agua a los nacionalismos o que no tenga ese problema, porque seamos muy claros. No, es que este Estado, el noble Estado español no tiene activada una orden de busca y captura porque le da miedo. Porque le da miedo. Le da miedo que se la tumben en Bélgica. Que la pueden activar, Bueno, muy bien. Pero le piden 2 delitos. Claro, no, pero escucha, vamos a ver. ¿Se puede activar una orden internacional de busca y captura, excepto en Bélgica? Se puede. Sí, pero no sería extraditado por la orden de rebelión en ese caso. Claro, entonces, pero le pone también, le pide también malversación, Claro. A Puigdemont. Pero es que ahí queda condicionado ya que le juzguen por un delito menor. Yo creo que ahí, desde el punto de vista jurídico, no está tan mal la estrategia que ha hecho el juez Llarena. Es decir, porque la reciprocidad, el reconocimiento del convenio europeo, pues no prevé el delito de rebelión, que es el más grave, para la extradición, y por lo tanto yo creo que con cierto sentido y fineza jurídica Llarena ha querido esperar a que efectivamente se le juzgue por lo que se le tiene que juzgar. A evitar que se le juzgue por un delito menor. Si en el momento en el que deje de tener ingresos, en el momento en el que lo inhabiliten y deje de tener ingresos, y no digamos nada, si se amplía la investigación a lo que haga Òmnium Cultural y a lo que haga la Asamblea Nacional Catalana en sede tributaria, por ejemplo, que es una de las cuestiones... Bueno, pero eso es una esperanza vana, porque siempre va a tener ingresos de muchos estómagos agradecidos que han vivido de él. Entonces, eso es una esperanza. Yo sí que creo... Yo lo que sí quería hacer es una cosa que ha dicho Ricardo antes y estoy de acuerdo. Es decir, esto plantea, evidentemente, un nuevo escenario político del que tenemos que aprender, porque hemos tenido la enorme suerte
de que hemos dado con unos torpes. Estos son unos incompetentes, son unos aprendices de revolucionarios y evidentemente han llegado hasta donde han llegado y hay que ver por qué han llegado hasta donde han llegado, pero esto no se puede volver a repetir. O sea, que no podemos estar aquí cada 5 años con este rollito del Process 1, Process 2, 3.0, 4.0. Estamos en el 2.0, ¿eh? Es decir, os quiero recordar que este ya es el 2.0. Y la CUP quiere ir ahora al 3.0. Claro. Pero lo que tenemos, yo estoy de acuerdo con Iván, una cosa que ha dicho, que esto es una oportunidad. Es una oportunidad magnífica. ¿Por qué? Porque hay parte de la nación que ha reaccionado. Claro. Entonces, yo creo que este es el momento y ahí hay partidos políticos que están naciendo y algunos de ellos han nacido sin complejos y creo que deben seguir sin complejos y creo que deben ir sustituyendo políticamente a partidos políticos que no han dotado de estabilidad a este país, sino que se han dedicado a pastelear con los nacionalistas en los últimos 40 años. Y creo que debéis servir de esperanza a esa nación para que sin complejos abordemos las reformas constitucionales que hay que abordar. Que cojamos la caja de herramientas jurídicas que hay que coger, que hay muchas, para cincelar un nuevo Estado y para que hagamos un proyecto político ilusionante que sea capaz de enganchar en distintas partes del territorio nacional a los ciudadanos de esos países. Porque lo que estamos viviendo aquí es que estos son unos torpes, pero es que la alternativa que tenemos a este lado del Ebro tampoco es ciertamente ilusionante. No hay proyecto político a nivel nacional. Y lo que ha pasado en Cataluña es susceptible de convertirse en una metástasis en otras partes del territorio nacional. Y no siempre vamos a tener tanta suerte de dar con unos tíos tan cutres. Por lo tanto, hay que intentar evitar que la situación se repita en el futuro. Por ejemplo, cambiando la ley electoral. Por ejemplo. Uno de los males que yo voy a proponer otra cosa luego que me parece muy interesante. Cuando se produce una gran crisis, es un momento en el que se echa la vista atrás y uno se pregunta cómo hemos llegado hasta aquí y por qué, ¿no? Entonces, fijaos que en otros países y en otros contextos, cuando se han producido grandes momentos de crisis, ha habido cambios institucionales y constitucionales, y me atrevería a decir de cambios de mentalidad colectiva, ¿no? Recuerdo yo, por ejemplo, el caso del cambio de la Cuarta a la Quinta República en Francia, ¿no? Un país que estaba al borde del fracaso, la guerra de Argelia, en fin, aquello no había por dónde cogerlo y se produce un cambio profundo y todavía están viviendo de lo que hizo De Gaulle, ¿no? Bueno, nosotros en el 78 inauguramos un nuevo periodo, llenos de buena voluntad, llenos de esperanza, con la mejor, en fin, con la gran generosidad, con la mejor intención. Bien. Y entonces se montó un Estado que tenía una serie de características nuevas, ¿no? En todos los órdenes. Pero hubo uno en particular que tuvo un objetivo muy claro, que era la pacificación del problema territorial o del problema nacionalista. Y se dijo, vamos a ver, vamos a transformar el Estado en uno de los estados más descentralizados del mundo, no solo administrativamente, sino políticamente. Y vamos a tener 17 parlamentos, 17 gobiernos, 17 de todo. Y 17 banderas, y 17 himnos, y 17 días de la comunidad, y lenguas cooficiales donde proceda, y reconocimiento simbólico a tope. Y con eso, que nos va a costar un dinero ingente, y va a complicar enormemente al Estado, y lo va a hacer, en muchos aspectos, disfuncional e ineficiente, hay que leer el libro de Sosa Wagner del Estado sin territorio, ¿no? Bien, todo ese precio enorme lo pagaremos para que los señores nacionalistas catalanes y vascos no rompan la baraja. Vale. O sea, aquí tiene usted su parlamento, su gobierno, su bandera, su himno, al català, a la escola y además puede usted robar lo que quiera, porque se han pasado décadas robando a mansalva, mientras en Madrid los sucesivos gobiernos silbaban y miraban hacia otro lado. Entonces, todo eso, con lo que hemos vivido, ha demostrado que no ha servido para nada.
Y la baraja rota que es un encima de la mesa del fracaso, presidente. que han roto la baraja, que nos han clavado el puñal por la espalda. Entonces, vamos a ver. Yo escuchaba a Antonio y coincidía al 100%. Aquí solo hay una solución, y es que un relevo, no solo de formaciones políticas, sino de políticos, que no están viciados, que no están podridos, si me permitís, por este sistema nefasto que nos ha traído al borde del abismo, aparte de 1,1 billones de deuda, que se dice pronto, que estos nuevos, con una mirada fresca, inocente, digan, oye, esto no ha funcionado, vamos no a la ruptura, no, vamos a la reforma, pero a la reforma en profundidad. Es decir, reforzar al Estado. Claro, cogemos la Constitución y algunos hemos escrito ya a nuestro modesto juicio, que es lo que habría que hacer, y vamos a transformar este Estado disfuncional, ineficiente, carísimo y absolutamente fragmentado en un Estado funcional, eficiente, sólido, donde haya descentralización, pero haya racionalidad, donde haya el gasto que tenga que haber, pero no se tire el dinero en estupideces, ¿no? Y donde vamos a reforzar la solidaridad entre los españoles, la cohesión nacional, y esto, lo siento, pero hoy yo no veo otro partido que pueda hacer eso que el de Sergio. No veo otro. Y te diré más, Sergio, y te digo más, si no hacéis eso, si os infectáis de los vicios de este tema y simplemente lo que hacéis es, bueno, una cosita cosmética, habréis fracasado históricamente y los españoles os lo reclamarán. Tenéis una misión histórica y permíteme que te diga que no podéis fallar. Se me acumulan argumentos a la hora de justificar a este Estado tan eficaz que tenemos sobre nuestras espaldas. Es el mismo Estado tan eficaz que tienen los agentes que cobran cada mes, CNI creo que se llama el asunto, pero que se les escapa Puigdemont. Un Puigdemont que puede ir a Perpiñán a coger un avión para largarse a Bruselas, pero que decide ir más lejos, decide ir a Marsella, seguro de que esos agentes que dependen de Soraya no lo van a cazar. Lo dejaron escapar, un estado, por cierto, en el que nadie se entera de que hay un gestapillo de los Mossos d'Esquadra que de forma ilegal persigue abogados, persigue periodistas, persigue políticos, persigue a la gente. Y que le paga con un dinero negro que un señor que se llama Cristóbal y se apellida Montoro tampoco es capaz de detectar, porque para pagar 150 agentes a 700 euros al mes tienes que tener una... En fin, ni los locales del alcohol de Chicago generaban tanto negro. Pero nadie lo vio, porque el Estado está en otras cosas mucho más enjundiosas. Don Julio Llama. Que está claro que tenemos en parte un Estado que para algunas cosas es ineficiente. Yo creo que a nadie le pasa por sorpresa. Yo creo que todos podemos ser conscientes de que el Estado, al ser un aparato muy grande, con muchas patas, en algunas ocasiones tiende a la ineficiencia más de lo que nos gustaría. De todas maneras, yo os veo muy emocionados y la verdad es que a mí me gustaría que se me pegara un poco de ese... especie de optimismo que demostráis, ¿no? Porque yo con menos años que vosotros soy bastante más negativo que vosotros a ese respecto. En la situación en la que nos encontramos ahora mismo a nivel político, a mí me da la sensación de que esto es un tablero completamente estancado en un juego de suma cero, en el que no se mueve absolutamente nadie y el interés, más allá de hacer un discurso puntual más o menos llamativo para los tuyos propios, y me da igual que los tuyos propios en un momento dado el CIS te diga que son de izquierdas y entonces vayas a por ellos y luego a los 2 meses digan que son de derechas y también vayas a intentar ir a por ellos, porque ahora mismo los 4 partidos a nivel grande intentan ser Catch-all People Party y coger todo lo que puedan arrastrar, y eso al final a quienes nos perjudica es a los ciudadanos. Nos perjudica mucho porque en el caso de Cataluña, si os das cuenta, estamos hablando de qué ha fallado el Estado, estamos hablando de qué cositas pueden haber fallado o de qué delitos se les puede imputar a cada una de estas personas, pero no nos damos cuenta de que ellos en realidad a la suya siguen. Sí, ayer estaban muy alicaídos, muy dolidos, muy fastidiados, pero cuando tienen que entrar en prisión o cuando tienen que fugarse de un país, se fugan porque aquí hay una presión brutal que no me permite ejercer mis derechos y ante eso no hay respuesta.
Y cuando este señor va a entrar en prisión, dice que entra por defender una serie de derechos y una encomienda que tenía por parte de la ciudadanía cuando se les había votado. Y a eso no hay ningún tipo de respuesta. Me refiero a nivel político. Hombre, me refiero a nivel político. ¿Qué respuesta va a haber si el presidente de gobierno ya dice yo no comento nada, ¿lo has visto? Efectivamente. Efectivamente. Es decir, el presidente del gobierno de nuestro país dice no, yo lo único que digo es que, bueno, que tú cuando te citan, si te citan, pues tienes que ir, pero a partir de ahí ya no voy a decir nada más. Y a mí no me corresponde decir más. Que no va con él. Joder, eres el presidente del gobierno, ¿cómo no te corresponde? Pero vamos a ver, ¿pero qué tienes en las venas? ¿Horchata con gaseosa? O sea, vamos a ver, que a ti al presidente de gobierno no te corresponde decir nada, por amor de Dios. Bueno, pues ese es el problema que usted tenemos. le conoce mejor que ninguno de nosotros. Bueno, Macron hizo unas declaraciones distintas por mucho menos en Francia hace poco tiempo. Se fue, se fue a Córcega con 9 de sus ministros a resolver. ¿Habéis leído el discurso? No lo he visto. Y a decirles a los pensionistas que no tienen razón en Francia pidiendo lo que están pidiendo y explicarles que no les puede pagar más. La cara de los nacionalistas corsos, a ver, don Iván, que le toca a usted. Déjenme decir que antes lo hemos comentado, esta es otra de las cosas que no se termina de entender. El común nos hacemos preguntas muy simples, muy lógicas. Ahora resulta que el magistrado del Supremo ha reactivado la euroorden sobre Puigdemont y los fugados, los 4 de la banda de Puigdemont en Bruselas. No así para los de Suiza, que no tienen que ver con las euroórdenes. No, es que la euroorden no opera en Suiza. Claro, tenía que ser una extradición ordinaria. Lo estoy explicando. Los de la banda de los 4 de Bélgica, que en algún momento se consideró no prudente hacerlo entonces, ahora ya sí han vuelto a ser objeto de euroorden. Ahora sí, ahora no. Esto es lo que la gente no termina muchas veces de entender. Y me incluyo en ese grupo que a veces no entendemos ciertas cosas. Sí, yo también me incluyo en el grupo de los que a veces no entendemos algunas cosas. Lo que pasa que en política, como el acierto o el error siempre se verifica post facto, es decir, cuando ha ocurrido, pues en ese sentido yo también me adhiero a lo que se ha dicho aquí en relación a los comentarios respecto a la acción judicial. Es decir, se les ha dejado irse. Bueno, y al irse no han metido en la cárcel a sus compañeros, quizá haya que pensar también en eso. Es decir, al irse, doña Marta esta mañana no ha empujado hacia adentro a estos 5 reos. Es decir, que esto hay que ver cómo acaba el juego, y esto no es ninguna originalidad, esto por ejemplo, es un clásico. ¿Verdad? Cosa simple, que se pregunta cualquiera de nuestros espectadores. Dice, hombre, el Jordi Sánchez y el Jordi Cuixart llevan en Soto del Real pues desde octubre, creo recordar, mucho tiempo. En cambio, nadie ha instado la ilegalización de la ANC y de Òmnium. Claro, es que era la gente la que ellos lo lideraban. Pero por eso, un juez no lo hará espontáneamente. Alguien lo tiene que instar. Claro. Y tenemos un gobierno cuyo presidente, en medio de este tremendo lío, dice... A mí no me corresponde decir nada. Pero Alejo, es muy interesante. El gobierno no tiene el poder absoluto sobre todas las decisiones. Digo de instar. Sí, pero también lo pueden instar, como se está viendo además en este juicio, otras organizaciones. Es decir, cuando yo decía, y lo repito, que una crisis es, además casi etimológicamente, es una oportunidad, un cambio, claro, efectivamente, da pie o da oportunidad a que determinadas organizaciones salten a la primera línea de la escena de esta obra tan enrevesada en la que estamos asistiendo y participando a la vez, porque somos ciudadanos, y esto va a reconfigurar la cuestión. Pero producimos contradicciones y equívocos. Por ejemplo, para acabar, si el delito es tan grave como describe el auto de procesamiento y la pena que se persigue y las maneras de volverlos a mandar a la cárcel, etcétera, 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 lo que no acaba de entenderse es cómo el portavoz del gobierno en su día les invita a participar en las elecciones. Estaremos encantados de que vuelva a participar Puigdemont. Claro, es que vamos a ver. Pero cuando yo digo que se puede reconfigurar es para que se vayan por el desagüe algunas de las organizaciones, incluidas las que han sido hegemónicas. Es decir, que tienen que tentarse la ropa ellos también. Por eso don Íñigo Méndez de Vigo, el barón de Claret, se merece que le recordemos sus declaraciones a propósito de lo de Marta Rovira, que vienen a explicar una vez más cómo hay pues, movimientos cambiantes, uno piensa una cosa, el otro la otra, y poco criterio. Si en el fondo activas el 155 es porque quieres acabar con todo esto. Pues luego no produzcas invitaciones como si esto fuera una fiesta de baile de puesta de largo. Vamos, escuchamos al portavoz. Como han hecho otros antes, ha huido de España y se ha sustraído a comparecer ante un juez. Lo cual, tengo que decir, que hace un flaco servicio a las otras personas que han ido hoy a comparecer ante el juez.
Pero mire usted, que cada cual hay que juzgarle por sus actos. Pero en todo caso, yo he leído una carta donde decía que esto era para alzarse contra el Gobierno, esto es para huir de sus responsabilidades. Fugarse para huir de sus responsabilidades. Y, por tanto, creo que son actitudes que se califican por sí mismas. ¿Pobre? Pero vamos a ver, ¿hablamos de los mismos o no? Vamos a ver, don Ricardo. Venga. Mira, Xavier, hay un escenario que hay que considerar. Ahora van a ingresar en prisión algunos que no habían estado y van a ingresar otros que estuvieron, salieron y ahora vuelven a entrar. Si con 6 meses en prisión, Junqueras, Sánchez, Cuixart, Forn, Puigdemont no porque está fugado, han empezado a contradecirse, a dividirse, a competir entre sí, este juicio va a ser un pim pam pum. La omertad que hasta ahora existe, que es la de no decir lo que hacía cada uno, sino pretender que todos se movían únicamente en un nivel político declarativo, se va a romper. Porque ahora hay unos que están fugados, viviendo tranquila y pacíficamente en Suiza, en Bélgica o donde quiera que vayan. O en Escocia. Escocia. Y va a haber otros que están en Soto del Real, en Extremera, encerrados a la espera de juicio. Esto va a generar una fractura entre las defensas que va a hacer prácticamente imposible un frente común. Pues a eso me refería yo, en que tenemos que ver el final de todo ello, porque al final las luchas intestinas darán un fruto muy concreto. Creo que junto con eso hay otra reflexión que ya no es procesal, sino que es política. ¿A partir de ahora qué? Claro. Es decir, tenemos la cuestión de las elecciones, pero creo que el debate ya no debería ser qué van a hacer los nacionalistas. Creo que el debate debería ser ¿qué vamos a hacer la inmensa mayoría de los españoles que no somos nacionalistas? Es que ese es el debate. Y que más aún, no solamente no somos nacionalistas, somos críticos con el orden que ha llevado a este proceso y con la falta de liderazgo que ha llevado a este proceso. Entonces, ahora esto nos obliga a replantearnos una serie de cuestiones de las que deberíamos hablar mucho más de las que hablamos. Por ejemplo, pongo algunas sobre la mesa. Desde hace algo más de 6 meses, prácticamente parece que en España no pasa ninguna otra cosa que aquella que los nacionalistas deciden. No hablamos del plan hidrológico nacional, y es una cuestión central. ¿Ha sido necesario que los pensionistas se echaran a la calle para que hablásemos de las pensiones? Aquí le dedicaste un programa la semana pasada. Esto es una isla en la que sí, pero quiero decir, es distinto. Quiero decir que buena parte de las cuestiones sobre las cuales gravita la vida de una nación, la salud de una nación, están fuera del debate público. No hablamos de ellas. Probablemente junto con el debate sobre qué pasa con el nacionalismo y los procesos separatistas y junto con el papel de las autonomías, haya que reformular y reforzar las provincias. Bueno, y haya que hablar de la importancia de las provincias. Lo hablábamos antes de entrar aquí al programa y efectivamente es una alternativa que nadie... Fíjate, hasta qué punto hay estas inercias ideológicas, que es lo que es el obstáculo ante el que nos tenemos que enfrentar si queremos cambiar algo, hasta qué punto estas inercias de las regiones y nacionalidades, la vieja trampa, porque es una trampa, que ha ocultado una posible solución, porque solamente se habla de reconfiguración de la nación en términos federalistas. Claro, con las piezas ya dadas. Claro. Todos sabemos cuáles. Y esto es otra trampa, una cosa completamente ambigua. Pero no se habla nunca de que la ruptura de esas junturas artificiosamente establecidas y reforzadas con la Constitución actual podría ser la vía provincial. Eso nadie lo puede tocar. Y estoy esperando que venga un partido a por lo menos plantearlo. Con provincias mucho más fuertes. Claro. Los nacionalistas, los separatistas en Cataluña serían mucho más débiles. Solo controlarían. Si Tabarnias eso en solo controlarían Gerona y Lleida. No se me escapen por los cerros de Úbeda. Volvamos al castigo, al golpe, que es lo que nos concentra hoy aquí. Hay otro reducto de ese incólume pilar del Estado, que es la justicia, que son los fiscales. Y ahí el espectáculo ha sido de los hermanos Marx. Resulta que los fiscales del Supremo, que son 4, tienen muy claro lo que hay que contestarle al abogado de Joaquín Forn, el jefe político de los Mossos, el que toleraba, entre otras cosas, la Gestapillo. Bueno, yo no me creo que no la conociera, por ejemplo. La organizaba. Eso como poco, eso como poco. El que descansaba en Trapero, pero el que daba las órdenes, el jefe político, era Joaquín Forn. Bueno, pues pide la libertad, el hombre pues es de Convergencia, el hombre pues está en la cárcel y hasta Pujol ha hecho un llamado a que le dejen en libertad y alguien
le cuenta a alguien que es que le han hecho las pruebas de la tuberculosis y ha dado un rastro de una bacteria que tiene, pues a lo mejor desde el día que lo vacunaron cuando era niño. La prueba de la tuberculosis se la hacen a todos los presos. A lo mejor por eso ahora lo sabe, pero no es ninguna novedad, ni está enfermo, ni tiene tuberculosis, ni nada. Bueno, los fiscales, por lo tanto, pues como estos conocen el drama de la gente que está en las prisiones, no le dan ninguna importancia y dicen, no, este tío tiene que seguir. Vale. Y ahí aparece, cual elefante en cacharrería, un hombre de cuya solvencia profesional nadie tiene dudas, Julián Sánchez Melgar, el fiscal general del Estado, el sucesor de Maza. Bien, y dice, no, hay que dejarle en libertad bajo fianza de 100.000 porque por un tema humanitario. Y los valientes fiscales de ese valiente Estado que nos cubre y nos protege a todos, se baten el cobre. Tragan la orden jerárquica y chitón. No, dicen que no están de acuerdo, ¿eh? Sí, ni convocan la Junta de Fiscales, ni la convocan. Y al final piden a su señoría que le deje en libertad bajo fianza. El Supremo dice que no hay. Y el juez dice que no. No, el juez no, la sala. La sala, es verdad. Cuidado. La sala del Supremo. Los 3 magistrados que casan las decisiones que afectan a Llarena. ¿De acuerdo? Pero eso es tremendo el coste de eso. Porque a muchos les va a dar a pensar que este hombre, el fiscal general del Estado, actúa por orden del gobierno para aflojar la correa. Vamos. ¿Ve usted cómo funciona el Estado? Dígalo usted, yo digo, y ahí me quedo, que a algunos les va a dar a pensar... ¿Ve usted cómo funciona el check and balance? Check and balance. Check and balance. Pues el Estado funciona de coña. La sala del Supremo les dice, no, sigue en prisión. Hoy voy a dar la valentía de estos fiscales que defienden el Ministerio Público, el interés general, la legalidad. Los garantes de la legalidad son los señores fiscales. Y cuando alguien les impone algo, como contaba Villarejo, dice, no, yo no he perseguido a Pujol porque el PSOE no me dejaba. Pero, majo, ¿y ahora lo cuentas jubilado? ¿Y cómo te revelaste? Don Xavier, dice, no. Vamos a estar de acuerdo en la mayor, porque está usted discrepando mucho conmigo esta tarde. No, me gusta. No me gusta irme de Semana Santa con esta impresión. Claro, entonces, sí que es verdad, vamos a estar de acuerdo en una cosa. Hoy es Viernes de Dolores, a mí me parece un dato muy importante el que usted apunta. Que es el cambio en la posición del fiscal general del Estado. A mí ese me parece un dato esencial, porque ese dato lo que nos está diciendo, o lo que intuimos, es que efectivamente que el fiscal general del Estado sí que depende en buena medida del gobierno. Aquí hay una posición del gobierno de pasteleo, digámoslo así. Permanente. Entonces, eso es parte de otras cosas, eso combinado con otras cosas a las que estamos asistiendo en los últimos 2 meses, nos puede indicar que efectivamente el gobierno está deseando pactar con los nacionalistas alguna salida, porque estamos en una zona de estancamiento, como decía Julio. Yo soy más optimista de Julio y lo explicaré posteriormente. Pero es verdad que el Estado funciona, don Javier, porque a pesar de que el fiscal general del Estado ha hecho esto, ese señor sigue en la cárcel, que por cierto no parece que tenga un aspecto de muy enfermo, parece que goza de buena salud. Yo le veía eufórico, además este hombre, estamos viendo ahí un vídeo, mira, fíjense ustedes qué contento está. Pongan el vídeo de las leyes de desconexión, cómo se ajustaba el pantalón, que por cierto le queda bastante mal, y se ajustaba y estaba riéndose todo el rato, estaba el hombre henchido de felicidad en el mes de septiembre. Desde luego lo que menos parecía era que estuviese enfermo. ¿Te puedo hacer un pequeño apunte médico? Sí, por supuesto. Es mínimo, pero mínimo, minimísimo. Sí. Si a las zonas mediterráneas, a las zonas de costa y a la zona de costa de la zona de Galicia, Asturias y demás, nos hicieran la prueba del mantús, un 80% de la población daría positivo en tuberculina. Claro. Sin estar enfermo, ¿eh? Claro. Sin estar enfermo. Un 80%. Ya, pero este hombre no parece que esté enfermo. Pero lo que decíamos y a lo que es íbamos... que ni siquiera sus abogados defendían el tema humanitario. Se ha querido hacer un bolinaga y no ha salido bien. Eso está qué bueno. Pues menos mal que tengo el Estado, pues ya duermo mejor. Sí. No, aquí lo que no se puede es confundir Estado con gobierno. Que efectivamente hay una organización llamada Partido Popular... ¿Qué es lo que han confundido ellos? Que le puede interesar por motivos X tener el conchabeo habitual, que ya lo tuvo el PSOE históricamente, pero eso no es el Estado. Por eso yo en ese sentido soy estatalista, siempre lo he sido y voy a defender al Estado, porque además se ha demostrado, se demuestra pruebas de que el Estado sigue siendo fuerte. Sigue habiendo embajadas españolas en el extranjero, la de Roma como la primera además históricamente, pero no existen las para embajadas catalanas, mejor dicho catalanistas. Escuche, y es legítimo que tengo algo de memoria, por suerte, ya la perderé, ¿eh? Pero de momento tengo algo de memoria.
Y yo me planteé qué consecuencias debió tener para aquellos fiscales que llamaron a la Junta de Fiscales y que quisieron desobedecer a Eduardo Torres Dulce. ¿Qué cosas les debe haber hecho el Estado que ahora ya no se atreven? Cuando no están de acuerdo con la orden, ya no se atreven a convocar nada y la acatan. Porque claro, son fiscales los que están en el Supremo que tienen la carrera hecha, ¿eh? Son verdaderas autoridades en lo suyo. Bueno, ríase usted de algunas reuniones del Consejo Fiscal, ¿eh? Por lo que oiga, yo tengo derecho a hacerme preguntas. ¿Qué pasa? ¿Que hemos perdido para siempre el interés de defender el Ministerio de lo Público, la legalidad vigente y la ley? Si conviene, si me lo ordenan, oiga, para eso pues ya teníamos fiscales en la Rusia soviética, que obedecían órdenes y bueno, si se pliegan a eso, entonces es como el cirujano, o sea, como el médico que no cura, deja de ser médico inmediatamente. Claro. Entonces, creía que ibas a decir una cosa estupenda, el cirujano de hierro, que es lo que necesitamos. De Joaquín Costa. Sí. Bueno, pues sí, pero hay cosas que detectó Joaquín Costa que no han cambiado. Ahí está el caciquismo. O Ortega. Ahí están las estructuras oligárquicas sin las cuales no se entiende el proceso. Por eso decía yo, Ricardo, lo de las inercias ideológicas. O sea, una cosa que uno sí echa en falta, pero bueno, no es el objeto del proceso, ¿no? Es lo que podríamos llamar la trama civil en el sentido de la trama parapolítica. Claro. Los que no estaban en la administración, pero operaban desde fuera. Claro. Esa administración paralela. Pero también hay que entender el nacionalismo como ha trabajado desde el principio de la democracia. Y se le ha dejado trabajar. Pues ha sido siempre intervenir absolutamente todo. Permear socialmente. Desde la educación hasta los colegios de abogados, por ejemplo, que está absolutamente yo por manchado. irme a dormir más tranquilo. Este Estado que todo lo tutela ha consentido que haya 12 sentencias sobre el tema de educación metidas en un cajón. Sin cumplirse. Pero el Ejecutivo tiene que ejecutar. Muy bien, estoy mucho más tranquilo. Decididamente voy a tener una Semana Santa que a lo mejor me voy yo también a Suiza. Pero vamos a ver, está claro que hemos llegado al golpe de Estado porque a lo largo de 40 años los sucesivos gobiernos nacionales han permitido, y no solo han permitido, sino que han facilitado a estos señores que llegáramos aquí. Pujol publicó una cosa en su momento que se llamaba Programa Cataluña 2000, que alguno de vosotros recordará. ¿Sabéis lo que decía ese programa Cataluña 2000? Que, como podéis comprender, se publicó en los años 90. ¿No? Bien, decía, hay que insuflar el espíritu del nacionalismo catalán en las escuelas, en las universidades, en la sociedad civil, en los colegios profesionales, en el deporte. Lo explicaba todo allí, ya en los años 90. ¿Qué hacían en Madrid? ¿Qué hacían el gobierno? Mirar hacia otro lado. Es decir, el problema de los partidos políticos, de la política en general, pero nuestros partidos políticos han tenido este vicio hasta extremos. De dos partidos políticos en concreto. Sí. En los años 80... Hablo de los protagonistas del bipartidismo imperfecto. Es decir, unos estos dos partidos políticos... a los cuales les respeta mucho don Ricardo y les cita abundantemente, los maulets, las juventudes de convergencia. En los años 80 tenían un eslogan. Primer la autonomía y después la independencia. Lo traduzco. Claro. Primero la autonomía y luego la independencia. Pujol acuñó un término que algunos recordaréis, que era el gradualismo. ¿El gradualismo qué quiere decir? Que tú vas dando pasos de tal manera que cada uno de ellos parece asumible. Por ejemplo, oye, en vez del 15% el IRPF, dame el 30%. Bueno, oye, ahora quiero el IVA minorista. Pero es que así es el nacionalismo, es un leviatán que al final acaba con todo. Ir haciendo país. Ahora quiero la gestión de los puertos de interés general. Ahora quiero las políticas activas del INEM. Ahora ya no quiero el 30 del IRPF, quiero el 50. Y todo esto se va dando. Entonces, claro, hay dos responsables clarísimos de este golpe. Uno, los propios golpistas, que es evidente que tienen una responsabilidad clara, penal incluso, y después los sucesivos gobiernos nacionales que han permitido que llegásemos hasta aquí. Y todavía hoy, ya en este desastre total, tenemos que ver cómo el fiscal general del Estado pretende sacar de la cárcel a Forn con una vaga y absurda pretexto de que no sé qué le pasa, o sea, nada. Y
tenemos que ver, insisto, a Mariano Rajoy diciendo, a mí no me corresponde. Pero también muy rápido. Es verdad que hemos hablado del Ejecutivo, de la responsabilidad que tiene, lo he dicho desde un primer momento y es completamente cierto. Sin embargo, también se ha dicho de manera velada antes, el Legislativo también tiene culpa. Y eso están implicados todos los partidos. El Legislativo, Sergio, es un apéndice del Ejecutivo. Pero ojo, pero cuando comenzamos a hablar, por ejemplo, del adoctrinamiento en los colegios, se ha hablado eso en el Parlamento de los Diputados, en el Congreso de los Diputados, y se ha negado esa realidad. Exacto. Se ha dicho que no hay adoctrinamiento, que no existe. El ministro de Educación hace unos meses lo dijo. Negó en sede parlamentaria que hubiera adoctrinamiento. Es el mismo ministro portavoz del gobierno que invitaba a las elecciones a Puigdemont. Yo me quedé, yo no lo podía creer, porque además conozco al ministro y lo tengo con él a la misa. Y entonces... Y es una persona inteligente. Es un hombre inteligente. Pero es que entonces eso... Del gobierno es de los más preparados. Habla 5 idiomas con fluidez. Tiene una gran cultura. Por supuesto, es letrado de las Cortes. Tiene una experiencia internacional vastísima. Pero por osmosis se ha contaminado. ¿Cómo puede un hombre de esta calidad? Porque la tiene, no lo voy a... Sí. Yo le conozco. Es un hombre de gran calidad, intelectual y personal y social. ¿Cómo puede decir que en Cataluña no hay adoctrinamiento en las escuelas? Es delirante. Alejo, porque en España hemos llegado a un punto en el que sobreabundan los políticos pero faltan los estadistas. La pregunta ahora mismo no es tanto qué van a hacer las fuerzas políticas. Dime 3 estadistas que haya hoy en España. Y no vale el jefe de tu partido. Sergio, discúlpame, yo no voy a permitir que me desautorizas así. Dime 3 estadistas. Que no sea el jefe de tu partido. Sergio, 3 estadistas en España. ¿Me puedes dejar que creo que naces de una premisa que es equivocada? No, 3 estadistas. Un político tiene que hacer política. 3 estadistas. Y eso muchas veces hemos tenido... Sergio, ¿los tienes o no los tienes? Pues entonces continúa hablando. Hay 3 cuestiones... Sergio, ¿para ti Soraya es una estadista? Es que yo creo que he dicho que no los hay. Si he dicho que no los hay, y es más, tú tampoco los puedes nombrar. Hay 3 cosas que nos faltan en España. Nos faltan estadistas, nos falta liderazgo en la sociedad civil y nos falta el coraje necesario para poner cosas en el debate que nadie se atreve a decir. Por ejemplo que tenemos muchos políticos y ningún estadista. ¿Y te puedo dar 3? Albert Rivera, Begoña Que no valen los jefes de tu partido. No me valen. No me valen por una sencilla razón. Si tú vas a lo que te está proponiendo Ricardo... Aunque fuera verdad, tú no serías objetivo. Pero sí, es decir, las propuestas que te está diciendo son bastante claras. Es decir, actualmente todos los partidos políticos, absolutamente todos los que están en representación o pretenden aspirar a la misma, van a rebufo de los temas que se van marcando. No marcan los temas les son marcados. Es decir, o te marca la agenda el nacionalismo catalán, o te marca la agenda el problema de los manteros en lavapiés, o te marca la agenda el tema de los pensionistas que salen a la calle, o te marca la agenda que han matado a un niño y entonces la gente pretende colgar a Ana Ruiz Quezada y tal, y entonces va reaccionando. Me da igual el partido político a favor o en contra de una posición que te viene previamente marcada por situaciones hacia fuera. No tenemos actualmente ni un solo partido político, exceptuando los nacionalistas que nos marcan la agenda cada 2x3 porque tienen un relato y saben dónde quieren llegar, y a nivel nacional no hay nadie que sea capaz de decir este tema vamos a hablarlo ahora mismo porque aunque nadie está hablando de eso es necesario que se vaya a hablar de eso. Eso es ser un estadista, eso es ver las cosas a largo plazo, eso es tener los huevos de poder hacerlo y ser un líder. A ver, los huevos. Estamos en horario ya no hay horario infantil. Lo que Sergio llama a hacer política es la pura reactividad ante los acontecimientos. Es decir, pasan cosas y entonces el gobierno lo que hace es o intentar minimizar el daño sin meterse en líos o lo que hace más frecuentemente es intentar no hacer nada. O sea, esconderse como una vez. Eso no lo intenta, le sale bien. Tú decías lo que faltaba en España. Decías, falta de estadistas, falta... ¿Y sabes lo que falta hoy? Hoy falta un proyecto nacional. Que lo tuvimos. Cuando murió el general, apareció un proyecto. Con sus defectos y sus virtudes. Ahí aparecieron estadistas también, Alejo. Son precisamente los nacionalistas que ya tienen un proyecto de Estado. Va aparejado una cosa y la otra. Oye, mira,
son dos caras de la misma moneda. Don Torcuato Fernández Miranda, que Dios tenga en su gloria, que por supuesto... Que sí, estamos de acuerdo. Era de la ideología política que era, iba con su chaqueta blanca y su camisa azul, pero tenía visión de Estado y sabía lo que había que hacer y dijo, hemos de traer una democracia. El rey emérito, en ese momento, actuó con visión de Estado, con visión de futuro. Ahora eso nos falta. El partido que demuestre que tiene un proyecto nacional capaz de sacarnos del marasmo, ganará. Ese tendrá mayoría absoluta en las próximas semanas. Iván Vélez. No, yo por poner nombres de estadistas, aquí se ha demostrado que los únicos que ha habido en las últimas 4 décadas son los nacionalistas. Mal que nos pese. Es decir, ¿por qué? Porque ellos tenían muy claro que a largo plazo lo que buscaban. Pujol tenía un proyecto. Pujol tenía un proyecto muy concreto. Perverso. Y encima era un ladrón. ¿Y Arzayus? Pues ese es un estadista. Pues ese es un estadista. ¿Y Arzayus es otro estadista que no han tenido pues interlocutores a la altura, hay que decirlo así con esta crudeza. No hay un proyecto de nación española que quiera romper las inercias ideológicas que nos llevan enfangando desde hace 100 años y que se renovaron efectivamente en los 60-70. Aquí se produce una cosa. Por cierto, un inciso, también un hombre con un finísimo olfato político era Carrero Blanco, y si no, que alguien lea sus cartas a... Un minuto, aquí se produce una cosa. Hemos ido avanzando los nacionalistas cuando se crea en 1978 este Estado de las Autonomías, que por cierto no tiene parangón en el derecho comparado, es una cosa que muy sui generis. Hasta el año 2003 los nacionalistas se conformaban con ir asumiendo competencias y había además en el gobierno central dos presidentes del gobierno que nos gustaran más o menos, pero eran presidentes del gobierno y hacían políticas. En el año 2003, cuando se transfieren todas las competencias en materia de educación y sanidad y ya no queda nada que transferir, ahí no por casualidad surge el Plan Ibarretxe, porque quieren más, o sea, ya han conseguido una finalidad y quieren más. Y nos encontramos con que en esa situación en que ya están todas las competencias transferidas a las comunidades autónomas, nos encontramos con Zapatero y con Rajoy. Y eso es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que llevamos sin gobierno central 14 años y llevamos con unas competencias transferidas que ya no les vale a los nacionalistas porque quieren más cosas, quieren soberanía. A pesar de todo eso, la sociedad española genera formidables. Personas que tienen inquietudes, que hacen proyectos, que hacen cosas pues, que merece la pena conocer y admirar. Por ejemplo, empresario del sector asegurador, que decide darle una vuelta al concepto de la responsabilidad social corporativa y comprometer a su empresa, que es del ramo asegurador, en la sanidad de los niños en Senegal. Vamos a conocerle, se llama José María Galilea. Este seguro está basado en una zona cerca de Dakar, a unos 70 kilómetros de Dakar, en la zona de Tíes, y es para ayudar a los niños que no tienen ningún tipo de sanidad, ni pública, ni privada, ni de ningún tipo, y que mediante esa aportación de nuestros amigos y clientes de €1 al mes, por €1 al mes, 2 niños tendrán un seguro de sanidad gratuito que les va a atender tanto en vacunas, o sea, en prevención, como después en todo lo que sean los tratamientos de medicina primaria y, por supuesto, de enfermedades tropicales, que es quizá la más extendida, lógicamente, en aquella zona. Nosotros, por lo que decía que queríamos innovar y buscar algo muy afín a nuestra actividad aseguradora, como corredores que somos, buscábamos el poder ofrecer un seguro, poderlo instrumentar a través de un seguro. Todo eso lo hemos conseguido, lo hemos podido hacer en Senegal porque unos buenos amigos catalanes tienen allí una fundación en la que han estructurado un magnífico hospital y centro de medicina primaria, y es allí donde aportamos esas primas para que puedan atender a los niños de aquella zona. Los niños van a tener un carné de vacunación, un carné de seguro, que se va a entregar este carnet, también una copia, a la persona que desde España, cliente nuestro, esté sponsorizando o pagando esta prima. Nosotros no tenemos ningún negocio en Senegal, no nos vincula nada a aquella zona. Lo que sí es que, pues dado un poco, en especial mi temperamento, que me he pasado el día, he tenido la suerte de viajar por todo el mundo, pues ha sido en África, en una de las zonas donde más hemos visto que se podía ayudar a los niños, más se podía ayudar a la terrible mortandad infantil que existe todavía en Senegal, a pesar de todos los avances.
entonces. Eso ha coincidido en que unos buenos amigos tienen con una fundación un hospital allí y ha sido lo que hemos estructurado este encaje perfecto de poder con un euro al mes poder ayudar a 2 niños en aquella zona del mundo. Efectivamente, estamos nosotros como correduría hemos estructurado todo el proceso, o sea, todo el proceso que lógicamente es caro, pero lo asumimos nosotros, todo lo que es la recaudación de primas, el poderlo mandar allí, el poder estructurar todos los seguros de los niños, los carnés, etcétera, todo esto corre a cargo de la correduría, pero ahí es donde pedimos a nuestros 120.000 clientes, que es la cifra que tenemos en este momento, que colaboren con un euro al mes para ayudar a todo este proyecto. Solo que la mitad lo hicieran, pues tendríamos 120.000 niños en la zona de Senegal, en la zona esta de Senegal, que tendrían un nivel de medicina que en la vida hubiesen podido soñar. Los castigos asustan mucho, eso ya lo saben ustedes desde el colegio, lo sabemos, los castigos asustan. Ese ha sido el motivo por el que ha llegado al Supremo una carta esta mañana de parte de Marta Rovira, que venía a decir, oiga, es que claro, me siento oprimida, me siento constreñida en mis libertades y me aspiro vampiro. Luego hemos sabido que se ha ido a Suiza. Y a mí todo esto, don Alejo, que me recuerda el cuento infantil de la gata maula. ¿Usted se acuerda de quién era la gata maula? Muy popular en Cataluña. El cuento de la gata maula es súper popular. ¿Cómo iba la gata maula? Que era suave, cariñosa, hacía caso a todo el mundo y de repente, en un momento dado, ¡fua!, sacaba las uñas, un bufido y se volvía contra el amable propietario. En Cataluña se dice de algunas determinadas señoras, aquesta es una gata maula. Claro, pues esta también es una gata maula. Y la señora Rovira tiene pinta de gata maula. La señora Rovira hizo cosas muy extrañas en el hemiciclo del Parlamento de Cataluña en la sesión de investidura, frustrada, porque ella no quiso intervenir como portavoz de Esquerra, dejó que interviniera otro. Cuando el otro intervenía y hablaba de la República, porque somos republicanos y siempre aspiraremos a la República, se levantó del hemiciclo y se escondió. Y se fue al aeropuerto. Y volvió cuando estaba hablando Iceta. Y en el interín se conoció que ella y otras 2 diputadas de Esquerra Republicana dejaban que corriera la lista en favor de otras personas no marcadas con la ley, lo cual, pues, desde un punto de vista del partido, las honra, porque no altera la complicada mayoría que tienen los indepes, o sea que ahí yo no tengo nada que decir. Lo que no esperaban ni ellos mismos, porque sus acompañantes del partido que venían a hacerle la clá al Supremo han llegado en avión y ella les dijo anoche, no, yo me voy en coche. Han llegado al Supremo muy temprano. Hombre, vamos, se engañó de todas. Han llegado al Supremo muy temprano y quin fred. Oiga, la señora Rovira, que ha llegado. No, no ha llegado todavía. Lo que ha llegado es esta carta. ¿Y qué digo la carta? Y la carta lo que digo es que, lo cuento como Eugenio, ya me perdona, pero es que si no te lo tomas así, no es asumible. Oye, coge la carta y dice, ¿cómo que se ha pirado? ¿Que se ha dado el piro? Sí. Y ahora pues hay memes por doquier que hablan de que ahora con Ana Gabriel en Ginebra pueden aspirar a alquilar en junto aquello que dejó Urdangarín y la infanta doña Cristina, que es bastante amplio y ahí caben una buena recua de indepes. No sé cómo lo ven ustedes. De todas maneras, hay 2 hechos. Este y la pseudo renuncia a participar de planes indepes de estos 2, de Junts pel Sí y de Esquerra Republicana, que hizo la CUP. Yo quiero que hablemos en principio de la huida, porque la huida, miren, es lo que dice Felipe González, luego lo oirán. Tenemos a Felipe González, vamos a oírle el primero y así no perdemos el hilo. Dice Felipe González, oiga, esta señora casi que les ha puesto el collar de presos a los otros, porque claro, ¿qué va a hacer el juez ahora? Otros podrían preguntarse con más mala uva, oiga, ¿y cómo es que esta señora tenía pasaporte? Porque verán, para entrar en Suiza no vale el DNI. No se lo retiró. ¿No se lo retiró? ¿Alguien no estuvo...? Mira, Xavi. ¿Qué? Déjame... A ver. No.
No era tanto para entrar en lo de si le retiró o no, sino concretamente lo que le atribuyen a Marta Rovira que ha hecho. Sí, sí. Venga, mira, dice el juez en el auto de procesamiento. Marta Rovira, cuya participación ha sido esencial a lo largo de todo el proceso, no solo en la ideación de los mecanismos de actuación, sino en el impulso parlamentario de una legislación de soporte y en la actuación política de coordinación de esfuerzos de múltiples sectores de la Administración en lo que hace referencia a la organización del referéndum, asumió una responsabilidad rectora para lograr la plena disponibilidad de los centros de votación el 1 de octubre, tal y como reflejan las conversaciones telefónicas aportadas. Es decir, la fuga era, me atrevería a decir, casi cantada a la vista de la gravedad de la pues alguien no la tenía previsto. Entonces lo que hemos fallado es en las medidas cautelares. Desde luego, desde luego. Fíjate que le atribuyen. Su señoría, si la cosa iba por un camino de tanta enjundia delictual, hombre, tenía que haber tomado algunas medidas un poquito más. Lo que pasa es que las medidas cautelares las adoptas. Lo que pasa es que las medidas cautelares las adoptas en el momento en el que dicta el auto. Sí. Que ahí lo que sí se podía haber planteado... Bueno, pero le puso una fianza de 60.000 euros. Claro, a esto me refiero. Otro tipo de naturaleza, otra medida cautelar. Pero fijaos que le atribuyen la ideación de los mecanismos de actuación, el impulso parlamentario de la legislación de soporte, la actuación política de coordinación de esfuerzos de múltiples sectores de la Administración. Claro. Bueno, o sea, sí, hay grabaciones de esta señora en las que ella da órdenes a los de la Generalitat sin estar en ella para que obren en función del referéndum. O sea, sin leernos ese auto de procesamiento, todos sabíamos desde hace tiempo el papel que jugaba Marta Rovira en todo este proceso. Entonces, yo lo que pienso es, en primer lugar, aquí hay un fallo, y no es el primero, por cierto, o sea, pues no es la primera persona que se escapa. O sea, lo que parece sorprendente es que Puigdemont, el mismo día sábado que se aplica el 155 el viernes, y el sábado Puigdemont está en Gerona despidiéndose de todo el mundo, que no se adopte ninguna medida cautelar contra Puigdemont. Va Ana Gabriel, va Marta Rovira. Son 7 los fugados. 7. Por lo tanto, los otros que se fugaron con Puigdemont y que están de Interrail por Europa. Es decir, o sea, hay unos cuantos que yo creo que estamos fallando. En primer lugar, está fallando el Poder Ejecutivo, que no ha adoptado las medidas suficientes para fiscalizar a este señor. Pensando bien y pensando mal, lo que podemos pensar es que se les está dejando escapar al que quiera escaparse. Pero claro, lo que no parece razonable es que, según se ha comentado, 2 agentes del CNI vayan acompañando a Puigdemont en su huida. Hasta debajo del puente hasta aquel debajo del puente, que... etcétera, etcétera. Sí. Por lo tanto, parece que la táctica del gobierno es a enemigo que huye, puente de plata. Y que hay barra libre para el que quiera decidir libérrimamente irse y no presentarte a la justicia. Lo de Ana Gabriel me parece peor, porque Puigdemont contaba con la ayuda inestimable de algunos mozos de escuadra que se ha visto que compran materiales en Israel, y en fin, algo deben saber de esto de la contrainteligencia. Sí. Pero es que Ana Gabriel se marchó por su pie el día de antes de ir al juzgado, que es casi lo mismo que lo de la reiteración de lo de Marta Rovira. Y con esto termino. El Poder Ejecutivo ha fallado, pero ha fallado también, es verdad, yo creo que el juez Llarena, que creo que está haciendo una instrucción bastante sensata y razonable. El auto está muy bien fundado. Que creo que jurídicamente los autos que ha hecho están muy bien, lo está haciendo muy bien el juez Llarena. Lo está haciendo también que ayer en la sesión de investidura todo el mundo, el interlocutor que tenía no era Rajoy, era Llarena. O sea, porque todo ayer giraba en torno a Llarena. Entonces, hay otro fallo en la medida cautelar, porque por lo que sea no lo puede hacer perfecto, pero hay otro fallo, que es que a esta señora se le tenía que haber puesto otro tipo de medidas cautelares. Pero es que a más, como dirían los catalanes, lo de esta ya se intuía, ¿verdad? Esta es una llorona. O sea, esta lo único que ha hecho es llorar. O sea, ha llorado y entonces estaba haciendo declaraciones, estaremos aquí hasta el final cuando tú haces declaraciones. Sí, señor, y lloras todo lo que ha llorado esta. ¿Se acuerda usted de aquellas... Ahora, todo lo que ha llorado no lo meado. Aquellas frases... Pero es que esta es una llorona y una cobarde. Aquellas y entonces, frases entre sollozos. El problema es que se debía haber previsto que esta señora no estaba dispuesta a enfrentarse a lo que se tenía que enfrentar. Y eso lo que nos dice, entre otras cosas, es que estos señores no solo políticamente no son nada, es que personalmente son incapaces de afrontar las consecuencias de sus actos. Y lo que están demostrando a todas horas no es solo una inmadurez política por llevar a Cataluña donde lo han llevado, sino una inmadurez personal para hacerse responsables de los actos que han cometido. Bueno, en el fondo son víctimas de su propio engaño, tal como yo lo veo, en el plano psicológico. No, son verdugos. Escuchamos a Felipe González, que ha demostrado tener ciertos reflejos
que se echan de menos en la presidencia del Gobierno? Creo que contribuyen a acelerar la penalización de los demás procesados. Lo que me llega al alma es que es un acto de profunda insolidaridad entre ellos. Que el que se fugue esta señora justifica mucho más que se decreten prisiones por riesgo de fuga. Qué mal nos caía este hombre, cuando era presidente con tantos millones de votos. Pues bueno, pues ahora van a comparar las deducciones que saca este hombre con las que ha sacado de esta misma huida Mariano Rajoy. En unas sociedades donde todos debemos respetar las decisiones judiciales y cuando la justicia nos llama, pues debemos comparecer. A partir de ahí yo ya no ni puedo ni debo entrar en otra suerte de consideraciones ni de motivaciones que no me corresponde analizar a mí. Pero insisto, en una sociedad, en un entorno como el europeo, cualquier ciudadano que recibe una citación de la justicia, lo normal es que comparezca. A partir de ahí, vuelvo a insistir, no voy a entrar en más motivaciones. Bueno, el Pleno, después de la reunión plenaria que tuvo lugar ayer en el Parlamento de Cataluña, creo que mañana hay otra nueva reunión. Yo espero que a la vista de los acontecimientos que se produzcan, que no sabemos cuáles son, pues el presidente del Parlamento tome las decisiones ajustadas a derecho, como en su lugar las tendríamos que tomar cualquiera. Julio Lleonard, ¿tú quién prefieres que te opere? ¿El doctor del primer corte o el doctor del segundo corte? Hombre, si me atengo solo a las declaraciones que están haciendo, el doctor del primer corte. Ya, si me atengo solo a las declaraciones que están hechas. Parece más... ¿Tú preferirías que no te operara nadie? Ninguno de los dos, a poder ser. Pero la verdad es que entre que uno es más taxativo y busca una responsabilidad directa y el otro dice lo normal si te citan es que acudas y si yo más ya no puedo decir, vamos a ver, eres el presidente del gobierno. Más puedes decir, más podrías haber hecho, más podrías haber actuado y no estaríamos en este tipo de problemas. Es decir, aquí tenemos un tipo de situaciones y yo estoy completamente de acuerdo en parte de lo que decía el profesor. Es decir, aquí tenemos una serie de problemas que vienen por inacción de varias partes. Una de ellas el gobierno a nivel clarísimo, que de haber actuado antes no nos encontraríamos en este problema, y otra que sabiendo que muchos de los compañeros que han tenido en esta andanza todo el tema del procés, los que ahora están en prisión, querían huir o habían hecho algún intento de huir, las medidas cautelares tendrían que haber sido un poco más estrictas y por lo menos, oye, haber recaudado los pasaportes o haberles impedido salir de nuestro país, viendo que ya ansiaban volar, era bastante fácil. A eso le añado una pega. Interior, cuando a alguien se le dicta orden de búsqueda y captura, anula el pasaporte, ¿vale? ¿Por qué no se ha hecho con Puigdemont? Que tuvo esa poco tiempo, pero la tuvo decretada esa orden de búsqueda y captura. Ahora nos estaríamos evitando que se vaya a Finlandia o tal. Déjame añadir una cosa que quizá tiene un aspecto un poco mayor. Fijaos que en la crisis que venimos viviendo en Cataluña desde hace mucho tiempo, pero en particular desde los últimos 6 meses, el liderazgo lo ha tenido Su Majestad el Rey, los jueces, tanto el Tribunal Constitucional, los magistrados, mejor dicho, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, la sociedad civil, ahí está Sociedad Civil Catalana, ahí está la Fundación para la Defensa de la Nación Española, todos menos el Gobierno. El Gobierno, curiosamente, ha actuado a la reacción o reaccionando a lo que otros agentes de la vida social y política iban haciendo. Es interesante porque recordad esos días aciagos entre el 1 de octubre y el 3 de octubre, en que sale Su Majestad el Rey y le da forma a lo que era un sentimiento y una forma de ver la realidad de lo que estaba pasando en España que nadie había formulado de esta manera. Hasta que sale el Rey, la sensación de quién está a cargo de esto y aquí quién dirige era generalizada. Entonces, creo que también se impone cierta reflexión sobre, no solamente sobre lo que ha dicho uno y lo que ha dicho otro, sino sobre la falta de liderazgo que estamos padeciendo hoy en España. El liderazgo político, digo. Insisto, no hablo de la sociedad civil o de los jueces o incluso de la máxima institución del Estado. Sí, yo creo que la falta de liderazgo viene por 2 motivos muy claros. Por un lado, el miedo que tiene el presidente del gobierno muchas veces a reaccionar, y 2, por el desconocimiento de lo que sucede en Cataluña. Es una de las cosas que lo que llevan al final
es a un análisis erróneo con unas soluciones equivocadas. ¿Por qué digo eso? Porque a una hora. Hombre, por supuesto. Me recuerda al niño que ve la tele y dice no. Si uno no lidera, lo que uno no puede hacer es ponerse detrás de los jueces y esperar a que lideren ellos. Lo que tiene que hacer es liderar, obviamente, el gobierno y el presidente del gobierno. Lo que uno no puede hacer es ponerse detrás del rey y esperar a que reaccione. Lo que uno no puede hacer es solamente apoyar una manifestación en vez de liderarla. Creo que todo ese tipo de cosas al final que llevan. ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no lidera? Porque desconoce lo que está sucediendo. Y el hecho ha sido que al final, en vez de salir beneficiado de un 155, de ser un gobierno sólido frente a los golpistas, pues resulta que en Cataluña han tenido unos resultados muy mediocres. Y quien gana unas elecciones también tiene obligación de liderar una oposición y de dar el paso adelante, aunque sepas que te lo van a tomar. ¿Las de Cataluña o yo voy a las catalanas. Yo veo problema en otro sitio, evidentemente, que va a decir un miembro de Ciudadanos, pues defender vuestra parcela, y tienes que admitirlo. Es que yo creo que el problema de fondo, no solo de lo que está ocurriendo ahora, sino de lo que arrastramos durante décadas, es la obsesión con el consenso que tenemos en España. O sea, en el consenso llevamos la penitencia. Es decir, que aquí se dice, es que tenemos que participar todos en la decisión, pero claro, cada uno le va quitando aristas a la solución que hay que tomar, y Ciudadanos precisamente buscó obsesivamente unas elecciones. Yo no tengo ningún vínculo con el Partido Popular ni con ningún otro partido, pero ¿dónde buscamos unas elecciones? Y es la obsesión con el consenso y el oportunismo y el cortoplacismo. Ese es el problema que tiene España y que lo lleva arrastrando durante muchísimo tiempo. Por supuesto, estoy de acuerdo en que pues el papel que está adoptando Rajoy lo empequeñece, en el sentido de que todo el mundo está mirando o al juez o al rey, que son los que han tomado la iniciativa. También la sociedad civil. Sí. También la sociedad civil. Sin duda. Y algunas sociedades civiles más que otras, porque cuando uno va... Claro, efectivamente. Más que otro, porque Vox, por ejemplo, está haciendo... Por ejemplo. Y entonces, cuando uno va a esas manifestaciones en Barcelona, ¿quién pide prisión para Puigdemont? No precisamente las asociaciones y colectivos más cercanos a Ciudadanos, al PP, etcétera, etcétera, sino las que van bastante más por libre. Entonces, yo pienso que en el pecado del consenso tenemos la penitencia, que es estos amaños. A ver, hay democracias consensuales, Iván, y hay democracias de confrontación, ¿no? Y hay resultados. Entonces, yo he vivido durante 15 años de manera diaria lo que es una democracia consensual, que es la Unión Europea, ¿no? En la Unión Europea, las instituciones europeas y los procedimientos legislativos están pensados para llevar a acuerdos. ¿Por qué? Porque como tú tienes 28 Estados miembros, pronto serán 27, pero de momento son 28. 28 Estados miembros con intereses, historias, economías, perspectivas muy distintas, y además un Parlamento donde hay más de 100 partidos políticos de 28 estados y todo el espectro. Y esto tiene que producir resultados, es decir, tiene que aprobarse un presupuesto, tiene que aprobarse legislación, tiene que aprobarse políticas concretas en determinados ámbitos. O tú tienes un procedimiento que favorezca el acuerdo, o esa máquina se encalla y no está. Bien. Por tanto, yo la democracia consensual no estoy en contra de la democracia consensual, porque la he vivido, la he ejercido, incluso... ¿Y la has sufrido? Sí, claro, pero no, pero te quiero decir, pero te quiero decir, Iván, que yo, escucha, yo este es un tema que lo tengo muy pensado y muy vivido. Es decir, yo en Cataluña, en los años que estuve allí en el Parlamento de Cataluña, del 99 del 88 al 99, pues viví una democracia de confrontación, ¿no? De confrontación muy dura, porque había un poder político implacable y con tendencia al totalitarismo, que era el pujolismo. Después se ha sabido que además era un gran ladrón, esto aparte. Y había una confrontación ideológica, política, y había ocasiones que en el Parlamento saltaban chispas. También te he de decir que en aquella época los dirigentes que había de los grupos parlamentarios en ese Parlamento catalán de los años 90, con independencia de la calificación que merezcan en el terreno moral y político, sobre todo Pujol,
eran de una categoría infinitamente superior a estos mediocres que pululan por allí ahora. Pero, vamos a ver, la democracia consensual como concepto y en determinados contextos es algo adecuado. Pero es que esto, como dices tú muy bien, Iván, no es un consenso, es una ausencia de convicciones. O sea, el consenso español, desde hace muchos años, lo único que hace es ocultar la absoluta falta de convicciones y de capacidad de decisión. Es decir, es un consenso que cubre como un vergonzoso manto el miedo que tienen simplemente a tomar algún tipo de decisión. Por tanto, yo creo que el partido que venga en el futuro y que ponga algo de orden en este caos, en este desastre, tiene que perder el miedo a tomar decisiones y a tener convicciones. Vámonos a publicidad, ¿ves? Yo tampoco tengo miedo a la hora de la ira. Nos vamos a publicidad y enfocamos la recta final del programa de hoy. Bueno, ¿y ahora qué se preguntarán ustedes? ¿Va a haber un cuarto candidato a la presidencia de la Generalitat? ¿Va a haber elecciones? ¿Se van a tener que convocar elecciones? Corre ya el reloj, eso sí lo sabemos. Corre ya el reloj. Probablemente pues, haya un cuarto candidato, yo lo creo. Puede que me equivoque, con estos nunca se puede uno fiar. No te puedes fiar ni de los de la CUP, que son los antisistema, que han sido coherentes, bueno, por ahora. 10 minutos de coherencia no borran un pasado. Quiero que escuchen a Riera ayer en el hemiciclo cuando dice: quedan rotas hoy todas las alianzas que habíamos sostenido para el procés y en el futuro también. Pero claro, con todas las cautelas. Le escuchen. Nosaltres, des de la CUP Crida Constituent, donem per acabat el cicle del procés i amb ell també donem per acabades les aliances que s'hi han donat, les que hem construït al llarg del procés. Nosaltres passem humilment, modestament, a l'oposició, des del carrer, des de les institucions, combatent l'Estat i combatent la seva dictadura, i també combatent l'autonomia i l'autonomisme, fent-ho des dels carrers, des dels ajuntaments i humilment des dels nostres 4 escons. Por si alguno no lo ha entendido, el gran enemigo es el Estado, lo mismo que el autonomismo, vamos a ir a por ellos, desde donde hemos estado siempre, la dictadura, ¿sí? Que es en las calles tirando adoquines a los que pasaban por allí. Verbigracia, cuando asaltaron el Parlamento de Cataluña y pintaban de rojo a los señores diputados, ¿se acuerdan? Pues a eso es a lo que vuelven estos, que son antisistemas, a ratos. Al mambo. Nadie garantiza que si hay un cuarto candidato no los engatusen de una manera o de otra y acaben mangoneando, no lo sé. Pero en cualquier caso, ¿qué pensáis que va a pasar a partir de ahora? ¿Va a haber elecciones de nuevo? ¿Va a tener el señor Rajoy que convocarnos para el mes de junio, el mes de julio? Turull ya está liquidado. Sí, hombre. O sea, ya es historia. Entonces, vamos a ver. El gobierno de la nación, lo que desea es que le presenten un candidato que no esté contaminado por ningún tipo de procedimiento judicial, sacudirse el 155 y volver a la normalidad de antes. Esto es lo que quiere el gobierno. La normalidad, que es la normalidad. Porque claro, que esta gente gobierne con las ideas que tienen y tal como actúan, no es de normal, tiene poco. Pero esto es lo que quiere Rajoy. Bueno, entonces, yo hace tiempo que vengo diciendo que la candidata, la tapada, es Elsa Artadi. Es la que quiere el gobierno. Y que Elsa Artadi está preparada, la retaguardia, para saltar en el momento oportuno. Hay un problema que ha surgido, que es la CUP. O sea, la CUP ha entrado en una fase dentro de su visión totalmente irreal y delirante de la realidad, porque ahora acaba de decir que España es una dictadura, este señor. Bueno, pues entonces Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo también son dictaduras. Porque ahí no lo podría haber dicho. Nosotros somos uno más de este club que es la Unión Europea, donde hay un marco constitucional común, unas reglas comunes. O sea que la burguesía reaccionaria. Este hombre vive en un mundo absolutamente de delirium tremens.
Entonces, como ellos han entrado dentro de su delirio habitual en una fase aguda, pues claro, ni Artadi ni nada. O sea, le pongas lo que le pongas por delante, te va a decir que todo lo que no sea la revolución violenta en la calle y la toma del palacio, en este caso no de invierno, sino de la plaza San Jaume, que no les vale. Entonces, claro, si estos están de tapón en plan dogmático, entonces... Pero ya hemos pasado por ahí, ¿eh? He dicho sí. Ya hemos pasado por ahí y se fueron a Tractoria, descubrieron al tal Puigdemont y dijeron, a este sí le vamos a apoyar. No, pero es que no. Pero yo no veo... Si te llegara el mirlo blanco del Sardadi, ya tendríamos que ver por dónde van a responder. Ellos han dicho una cosa que no se puede ya satisfacer. El discurso del extinto Turull fue un discurso de total rendición frente a la justicia. Ayer. O sea, fue un discurso... administrativo. No, donde evitó cualquier palabra que pudiera molestar al Supremo. O sea, entonces, por tanto, sabía lo que le venía encima. Lo que la CUP exige es que el candidato al cual ellos podrían votar diga desde la tribuna en la sesión de investidura... ¡Viva la República! ¡Viva la República! Voy a desobedecer al Supremo, voy a desobedecer al Constitucional... Vamos a por ellos, y esto no lo va a conseguir, porque cualquiera de Junts per Catalunya o de Esquerra que diga eso en la tribuna sabe que va directo a Extremera. Por tanto, mi opinión es que, salvo que surja un acontecimiento imprevisto, lo que yo veo es que vamos a los 2 meses que van a transcurrir del plazo y tendremos nuevas elecciones. Hombre, yo ahí... Profesor, no sé qué es mejor, ¿eh? Yo eso tengo que verlo porque tenemos un máster en estos señores y es decir, pero es verdad que ayer hay un cambio importante en la CUP y yo creo que la CUP ayer lo que quiere evidentemente la CUP está viendo que esto está muerto. Entonces se ha situado en modo electoral. Eso es. Entonces ella en las elecciones se llevó todos los golpes, pero claro, ella pasó de 10 diputados a 4. Dice, hombre, yo encima no voy a estar aquí apoyándoos para que vosotros estéis cobardeando aquí a una cosa que está muerta y que encima yo saque y que yo he pagado el precio electoralmente. Entonces esa es la única posibilidad que tenemos de que haya nuevas elecciones, de que la CUP efectivamente apueste porque esto está muerto y que hay que pasar a la pantalla siguiente y efectivamente, como decía Alejo, a ellos no les vale esto no les vale, lo que les vale es volver a la tensión social, etcétera. Las calles serán siempre. Pero la pregunta era la siguiente, más allá de las elecciones, el miedo que tenemos ahora, o que debemos tener, esto está acabado y están rendidos, pero el miedo que tenemos es cerrar esto en falso. Porque lo que tenemos que aprovechar ahora es para preguntarnos lo siguiente. Si aquí hay unos señores que están yendo a la cárcel es porque habrán cometido algunos delitos y pertenecen a unas organizaciones que en tanto en cuanto estos señores eran las cabezas de esas organizaciones también serán delictivas. Entonces aquí tenemos, desde el año 2010 en España, ya se reconoce penalmente la responsabilidad de las personas jurídicas. Entonces, si estamos yendo por la vía en todos los códigos penales de Occidente, no solo el español, del reconocimiento de la responsabilidad de la persona jurídica a través de lo que se ha venido llamando el compliance, y se lo estamos exigiendo con mucha pulcritud a organizaciones privadas, yo creo que a mayor abundamiento y con mayor motivo se lo tendremos que exigir a determinadas organizaciones que, no siendo estrictamente públicas, sí que tienen una relevancia pública. Claro. Por lo tanto, yo creo que hay base constitucional en el artículo 6 de la Constitución que dice que los partidos políticos se podrán crear libremente, pero que tienen que respetar la Constitución y las leyes, cosa que no están haciendo estas asociaciones de malhechores, porque ahora mismo la cabeza pensante están todos en la cárcel y son asociaciones ilícitas. Eso, hay base constitucional y debería haber una base legal para plantearse la ilegalización de estos partidos, porque esto es irresoluble. El problema, tal y como lo tenemos ahora mismo, es irresoluble por una sencilla razón. Si no hemos sido capaces de resolverlo con todas las cesiones, la asimetría, toda la autonomía que se cedió en favor de las comunidades autónomas en 1978, es que eso significa que por esa vía no van a satisfacerse nunca las peticiones de estos señores, con lo cual, ilegalizando esos partidos políticos, tenemos una solución importante de aquí a 2 generaciones prácticamente. Bueno, yo creo que tenemos el 155 todavía vigente y por lo tanto las responsabilidades se tienen que depurar. Creo que el Gobierno no está haciendo uso de ese 155, es evidente para todos.
Y dicho eso, sí que me parece muy relevante lo que ha pasado. Creo que cambia la situación completamente en el paradigma en la Generalitat de Cataluña, en el arco parlamentario. Concretamente con la CUP, que ha salido ya de toda decisión política, no quiere formar parte, y ahora, obviamente, si Podemos también decide cambiar la decisión que tenía de seguir apoyando siempre a los independentistas, se podrá tener un gobierno alternativo. Hasta que no tengamos ese cambio de paradigma completo, es verdad que el tiempo está jugando a favor de que se vaya cambiando de manera progresiva y que podamos tener un gobierno constitucionalista, creo que se podrá hacer. Obviamente, las cuentas de momento no suman. Hay que ser razonables y hay que ser claros. No, yo estoy más bien con este sector del plató, es decir, que creo que, y ya lo he dicho tantas veces, que bueno, pues nadie podrá decir que improviso, ¿verdad? Creo que la ilegalización de estas sectas, partidos y organizaciones de todo pelaje, pero el pelaje siempre que es el mismo, siempre es un pelaje desnacionalizador, es la única solución. Efectivamente, ¿qué más se les puede dar a ellos? ¿Qué estamos esperando? ¿Que estos señores que pasen una temporada en Extremera y venga otra oleada a sustituirles, más guapos, más de diseño? Esto es una farsa completa. O sea, la nación española depende de la regeneración de la vida política. Lo que pasa que está todo tan atado y bien atado que partidos como, por ejemplo, UPyD, cuando enseñaron la patita, que era una patita amenazante contra el cupo y todo el montaje en el que estamos metidos, pues se les hace el vacío. Y entonces, por eso yo antes sugería que se analice muy bien cómo se está moviendo la calle. Las calles han sido siempre suyas, efectivamente, de estas organizaciones, pero han empezado a no serlo. Los balcones también han empezado a no serlo. Y estoy empezando a ver unas maniobras de domesticación de la calle, y creo que se me entiende perfectamente. Pues no, en esa parte de la calle, a mi juicio, está la solución. Y la solución pasa, por supuesto, por hacer tabla rasa de todos aquellos grupos que buscan el particularismo y el privilegio. Eso es una cosa, vamos, el ABC de un mínimo jacobinismo de andar por casa, vamos. No entiendas esto como un ataque, pero viniendo de vosotros, que digáis que el 155 está siendo una cosa laxa, cuando exigisteis que el 155 fuera para convocar unas elecciones prácticamente a renglón corrido, es un poco también laxo, o sea, es una cosa como un poco, una declaración como muy buenista. En todo el sentido. Es una declaración como muy buenista, pero que la realidad no funciona. Yo estoy completamente con Iván cuando decía que vosotros habéis jugado también la carta de las elecciones y de querer las elecciones. Es decir, el 155 era un medio para un fin. No era un medio para un fin para acabar con lo que estaba pasando en Cataluña. Era un medio para convocar las elecciones porque sabíais que ibais a salir beneficiados y ibais a traer todo el desencanto que actualmente tenía la gente con el PSC o que tenía la gente con el Partido Popular, y los números cuadran. Pero cuando se le exige a los demás que tengan que ponerse allí delante y que tengan que partirse la cara y que tengan que ser líderes, es una cosa que también tiene que ser aplicable a vosotros. Ganasteis las elecciones, Arrimadas es la ganadora de las elecciones, y yo sigo esperando ese liderazgo y ese puesto delante y decir, oye, ya que estamos aquí, ya que vamos a por el tercer intento fallido de una investidura, oye, me lío la manta a la cabeza, aunque no voy a salir adelante, ¿vamos a intentar una investidura de partidos constitucionalistas? Bueno, Brabezo, por alusiones. Sí, muy rápido. Ricardo. No suman los números, por mucho que nos empecinemos en que sea Ciudadanos el que se presente, si todavía no sumamos, no podemos liderar, no podemos tener la presidencia de la Generalitat. Eso es verdad, pero el reloj se pudo poner en marcha hombre. hace 2 meses. Ojo, ya, pero cada vez tiene... Un segundo. Tiene cada vez más sentido lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque si hemos aplicado el 155, se pidió elecciones y todavía no tenemos gobierno, quiere decir que hemos tenido un tiempo suficiente como para aplicar ese 155 y haber tenido un gobierno que realmente fuera constitucionalista y no fuera por la ruptura. Es obvio. Entonces, lo que no podemos decir es que la culpa es de Ciudadanos. No lo he dicho. Creo que es la solución. No lo he dicho nadie. Lo que se desprende de las palabras son esas. He arrancado diciendo, por favor, no entiendes que esto es ningún tipo de ataque. Sin embargo, no me parece que tenemos que jugar a la confrontación y a la segregación de esas fuerzas constitucionalistas, sino todo lo contrario, estar más unidos que nunca y enfrentarnos al nacionalismo. Eso es aplicable también a nivel nacional, que no estáis jugando a eso. Don Ricardo, brevemente, se lo ruego. Vamos a tratar de tomar un poco de distancia ya de la cosa partidista. O sea, yo creo que tenemos que entender el escenario en el que estamos. Esto, lo que estamos viviendo,
los procesos judiciales, los fugados, las fugadas, etcétera, solamente van a tener un sentido si abren una nueva etapa política en Cataluña, que no pasa solo por un cambio en los partidos, ni sobre todo por un cambio en los partidos, sino por un cambio en el modelo político. Hay que rescatar, yo creo que, por ejemplo, hay ausencias en el debate. Tenemos que reformular la cuestión de las autonomías. Tenemos que reformular el Estatuto de Cataluña. Hay cuestiones que se tienen que afrontar, hay que rescatar las provincias. Para eso necesitamos algo más de tiempo. Por esto digo, Xavier, tenemos que ver las cosas. Nosotros hemos agotado el tiempo del debate. Eso es lo que yo les quería decir y aprovecho para agradecerles su estancia en el programa, a ustedes su atención y su interés desde sus hogares, desearles un buen fin de semana, mañana y pasado, y buenas noches, muy especialmente a Rull, a Turull, a Forcadell, a Romeva y a Dolors Bassa, que hoy pues van a dormir en prisión. Gracias a todos por su interés.